Puente 4 Podcast. Muy buenas y bienvenidos un día más al Puente 4, el programa de la gente que charla, el programa de la gente que habla de cosas, el programa de la gente que te enseña el mundo de otra manera. Y mira a mi alrededor muy rápidamente y vemos dos compañeros, Roberto Álvaro, David Álvaro. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? David, tú el primero. Muy bien, muchas gracias. Roberto, tú el segundo. Muy bien, muchas gracias. Dani, Mangri, ¿cómo estás? Bienvenido a Puente 4 Podcast. Pues muy bien, muy encantadísimo de estar aquí. Me hace bastante ilusión porque ha estado mucha gente por aquí muy guay y pues encantado que me hayáis invitado y vamos a charlar un ratete, que es a lo que se viene en este sitio. Es una persona cuanto menos conocida dentro de la comunidad literaria, de todo lo que tiene que ver con fantasía, ciencia ficción, cómic. Es un auténtico placer tenerte aquí con nosotros hoy charlando de lo que nos gusta, que es de esta literatura, esta ciencia ficción, esta fantasía y todo lo que le compete. Así que muchísimas gracias. Hay gente muy feliz viéndonos y escuchándonos. Sí. Que sepas que me han escrito así por privado mucha gente un poquito más allegada de a ver cuándo traéis a Mangri y tal, a ver cuándo traigáis a Dani. Y claro, la gracia es que lo sabíamos, que llevamos fraguándolo mucho tiempo y nosotros así calladitos porque sabíamos que iba a llegar, así que la gente lo está esperando mucho. Qué guay. Sí, además, qué ilusión, la verdad. Justo el otro día estábamos en nuestro grupo de moderadores Espadas del Puente 4 charlando. Esto fue, ¿cuándo fue, David? Robert, el miércoles pasado. Miércoles, jueves pasado fue. Y dice Tere, que es una de nuestras mods que te sigue muchísimo, dice: tíos, tenéis que llevar a Mangri, tenéis que hablar con él de literatura ergódica, tal, no sé qué. Y nosotros, vale. Sí, Teresa, sí. Dice, ¿cómo que vale? Sí. ¿Cómo que vale? Eso es que sí. Y ahí gritan, hubo gritos de emoción. Qué guay. David, ¿cómo estás? ¿Hoy bien. cómo estás? Hoy llueve mucho en Segovia. Hoy, pero si lleva sin parar 20 días. Nunca llueve eternamente, David. Nunca, bueno, en Madrid. Nunca llueve eternamente, efectivamente. Eso es verdad. Pero hoy estaba especialmente el día lluvioso. Tenía goteras en la oficina y todo. ¿Sabéis dónde no está lloviendo mucho? ¿Dónde? En el norte de España, en Coruña. ¿No llueve allí? Pero, poco, está lloviendo muy poco. Ya pasó la borrasca esta, el Martiño, ya pasó hace un par de días y aquí estamos encima. Más o menos bien. La borrasca no quiere manchar el tupé maravilloso de Henry Cavill. Exacto, esa es la respuesta. Que además, para que la gente que nos está escuchando, hoy que estamos hablando de este programa, Henry Cavill ha ido a Galicia a comprar vacas. ¡Que pase! ¡Que pase! ¿Te imaginas? Que pase la vaca. El sábado estaba nervioso, de verdad que estaba nervioso, en plan de por si venía a la tienda, yo ordené toda la sección Warhammer, ordené todo Malaz, ordené todo archivo, dije, mira, si viene por lo menos que esté presentable, que se pueda pasar un ratito por ahí, si quieres coger algo, mira, que si quiere preguntarme, que le luzco las chapas del chaleco bien, le digo soy yo, ven aquí y estaría perfecto, pero nada, no hubo suerte, estoy algo decepcionado, pero no pasa nada. ¿Tú sabes la que se prepara si va allí? Sí, para una gorda, Ya se ha preparado para ir a comprar unas vacas, imagínate si va. Sí, pero si entra en una FNAC, imagínate, claro. O sea, eso es una locura. A mí lo que me ha extrañado es que ha estado por la calle así normal y estaba por la zona centro de Coruña, O sea, el primer día que salió no, estaba un poco alejado, pero el segundo día estaba por zona centro de Coruña y no se le veía tampoco muy atosigado en el vídeo. Eso, por ejemplo, Puente 4 Podcast no podemos hacerlo. Bueno. Y te quería preguntar aquí, entre panas. Has comentado Warhammer. Tú, aparte de vender Warhammer, ¿haces Warhammer? ¿Has hecho Warhammer alguna vez? Sergio. No me da la vida. Es lo que hay. No me da la vida. ¿Te planteas hacer Warhammer? No me da la vida, de nuevo. Sergio, no intentes crear adeptos. Adeptus Mechanicum. Tengo un par de adeptos en la tienda, si quieres. Te los envío. Me imagino. Recordamos a nuestras audiencias que podéis seguirnos por nuestras plataformas de distribución digital por Puente 4 Podcast, tanto en YouTube como en iVoox. Podéis encontrarnos en nuestras redes sociales por Puente 4 Podcast. Podéis uniros a nuestra comunidad de Discord y de subreddit. Y si os sentís dadivosos y dadivosas, podéis aportar con vuestro mecenazgo de 3 € en Patreon para adquirir de este modo un programa adicional todas las semanas en formato de backstage a las 9:30 de la noche los miércoles. Correcto. Y desde 5 € de mecenazgo entrar en nuestro sorteo mensual, que además recordamos a nuestra gente que en este backstage toca sorteo mensual. Toca sorteo, y sí. Nada. Y Dani, ¿a ti dónde pueden encontrar?
Cuéntanos, Pues- ¿dónde te ven? La pregunta es dónde no. yo ¿Dónde no creo. te ven? escuchan, Pues te nada, leen. todo el mundo me puede leer en Twitter, obviamente, @mangry siempre, en Instagram, Blue Sky, en Threads no mucho, pero algo también, con el mismo nick. Y luego, por supuesto, mi querido blog Boy With Letters, que es el pilar de todo, donde empezó todo. En la revista Window Oz, por supuesto, haciendo alguna que otra cosilla. Y ahora también desde hace poco en el blog de Cultura FNAC, que también estoy escribiendo desde hace poco. Y así bueno. que nada, eso sería en todos los lugares. Estoy llevando la fantasía ahí al mainstream de Cultura FNAC, poco a poco lo que me van dejando. Así que nada, por todos esos lados creo. Qué Desde guay. luego que la labor que hace el Mangry desde aquí, antes de comenzar con ya lo que es el canónico riguroso de la entrevista, darte las gracias por todo el trabajo que haces de divulgación en todas las plataformas y toda la visibilidad que haces por fomentar la cultura. O sea, desde aquí te lo agradecemos, desde Puente 4 Podcast y desde la Muy gente que agradecido. nos escucha. Muy agradecido, la verdad. Pues chicos, ¿qué os parece si damos paso al primer bloque Sí. que hemos titulado Vamos. ¿Quién es Daniel Pérez? Acá, Mangry. Dale cuando quieras, botones y empezamos. Muy bien, pues comenzamos este primer bloque hablando sobre quién es Dani. Dani, cuéntanos, nos comentabas que te puede encontrar la gente por Boy With Letters con tu blog. Cuéntanos cómo nació esta idea de blog, cuéntanos cómo empezaste a hacer tus andaduras en el mundo de la publicación. Vale, esto se gestó yo creo que entre varias cosas, que fue obviamente que ya leía literatura fantástica, sobre todo era en su momento Canción de Hielo y Fuego, alguna cosa de Abercrombie y Tolkien obviamente, Úrsula K. Le Guin y demás, que son las cosas que llegué cuando era adolescente. Y se juntó que en 2012, si no recuerdo mal, fue el primer Celsius y vino George R.R. Martin y yo, al ser de Asturias, pues nada, eran 40 minutos de coche ir, o sea, no era nada. Y me fui para allá a las 8 de la mañana, no sé qué, tal, bueno, mi cola, mi tal, me firmó George Martin, hice 4 amiguillos ahí en la cola, un húngaro y una italiana, así porque sí, que habían venido, porque es el único sitio que había venido Martin. Y bueno, yo me fui para mi casa y estaba pensando, joder, es que yo me gusta esto, pero no conozco a nadie. O sea, no conozco a nadie más. Soy de un pueblito muy pequeño, además, y tal. No conozco a nadie que le interese lo mismo. Y además descubrí que me estaba perdiendo mucho cuando fui allí. En plan de, hay mucho más de lo que yo conozco que me llega a mi librería del pueblo, ¿no? Y a las bibliotecas y demás, ¿no? Y entonces recuerdo una noche así loca, por así decirlo, en tu casa con un Red Bull y unas patatas fritas y ya tenía Twitter por aquel entonces, alguna cosa de estas, pero no hablaba de libros prácticamente y dije, si me abro un blog que de estos que veo a la gente que se hace. Y así nació una noche así loca, escribí 3 reseñas malísimas seguro, que no las quiero ni ver, vamos, ni siquiera no las quiero ni rozar. Escribí 3 reseñas, abrí el blog, empecé a ponerlo como por redes y tal, y así empezó a crecer poco a poco y bueno, ha hecho 10 años el pasado octubre el blog, que es ya, me parece Mucho fascinante. Que yo recuerde, tu blog junto al del El Caballero del Árbol Sonriente son, vamos, de los que yo recuerdo y de los que yo he ido leyendo más asiduamente, son los más activos que hay a día de hoy y que han sobrevivido a la era de los blogs. O sea, Sí. Ese y el link de Never Never de María Teresa, creo que son los 3 que llevamos ahí subsistiendo desde ese tiempo. Y luego hay otros más pequeñitos que son muy especializados en ciencia ficción y alguna cosa así, pero han tenido épocas que no eran tan activos, pero han vuelto y se han ido y tal.
pero que sean tan constantes, yo creo que somos los 3 que hemos aguantado ahí el tipo y que seguimos haciendo esta old school casi del mundo de la divulgación, así, y mola que haya resistido, mola que ver cuando ves las estadísticas de visitas sigue siendo algo que me sorprende muchísimo porque sigue creciendo cada año y me parece increíble, por ejemplo, ahora estar haciendo 25.000 visitas mensuales de algo escrito. O sea, me parece de locos por cómo está ahora mismo el consumo de divulgación y demás. Claro, literalmente. Sí. También se echa de menos un poco, es lo que decía Sergio, ¿no? Se ha comido todo esto de los blogs, pues todo lo de las redes sociales, que en estos últimos 15 años eliminó prácticamente todo eso. Pero yo, cuando me meto al blog, agradezco leer bien escrito algo, ¿no? Ya, claro. Ver la calidad de contenido que... Obviamente hay mucha calidad de contenido también en redes sociales, ¿no? En formato de vídeo, pero se agradece mucho también leer reseñas escritas. Sobre todo por la extensión, me pasa a mí, porque muchas veces lees una reseña en Twitter, en Instagram, te ponen 4 cosas y si quieres más información ya googleas. En cambio, lo bueno que tienen los blogs es que tienes una entrada con la extensión que el autor o autora haya querido darle y ahí tienes normalmente casi toda la información. Y eso a mí me resulta muy útil porque no tengo que andar moviéndome entre 1000 sitios para encontrar información y luego a saber la calidad de la información. Que yo creo que eso es algo que ha jugado también en vuestro beneficio. Aparte de lo malo que es aguantar todo este tiempo, lo bueno es que ya tenéis una reputación fiable. Claro, que la gente es fiel, además. La gente que te lea es gente ultra fiel. Yo creo que sí que es ese tipo de tal. Yo he ido cambiando con el tiempo la perspectiva quizás del blog y ha sido lo que ha conseguido que se haya mantenido en el tiempo, creo, porque sí que hubo un momento que sentí que estaba en esa rueda de quemarse de novedades, de obligación de que tengo que publicar porque es lunes y es el día que yo publico y tengo que escribir sobre esto y notaba que me costaba escribir, que ni lo disfrutaba, que era una obligación y me tomé un tiempo, me tomé un par de meses y escribí además un post sobre esto, justo las novedades y sí que ya lo tomé con la otra filosofía de hago esto porque me gusta, mi principal objetivo es divulgar sobre aquello que me interesa a mí, no me quiero ascribir a nadie, voy a tirar por las cosas más extrañas que a mí me causen curiosidad, intentar llevarlas cerca a la gente y sigue siendo mi objetivo a día de hoy, sobre todo hablando de estas cosas como obra de David Mitchell, literatura ergódica, Emily St. John Mandel, ahora estoy también con otra cosa que se llama Proyecto Stahl de Ramiro Sanchis, cosas que casi nadie toma en cuestión por aquí y a mí me resultan interesantes y pienso, si hay un lector como yo que le resulta interesante, probablemente haya otra persona que también le va a interesar y escribo para esa persona sobre todo. ¿Y cómo planteas, Dani, cuando tú publicas un post, imagínate, te acabas Viento y Verdad, ¿vale? Que fue creo que de los más recientes que he leído tuyos últimamente. ¿Te pones a escribir ya el blog a la vez que terminas, o sea, nada más terminas el libro, empiezas a escribir, o lo reposas un rato y luego ya lo escribes? ¿Cómo lo planteas? Es un proceso que ha cambiado durante el tiempo esto, básicamente, y ahora sí que está en un estándar desde hace 4 o 5 años, creo que escribo de la misma forma y siempre escribo nada más al día siguiente de haber terminado el libro aproximadamente, escribo un primer borrador que suele estar, si estáis de leer mi blog sabéis como que hay secciones siempre, ¿no? Que está dividido y lo normal es que esos títulos sí que sean los que se vayan a mantener porque son los ejes sobre los que sé que voy a escribir, pero el resto escribo más o menos de forma rápida, como cuando escribes un borrador de una escaleta de algo, y lo dejo, y probablemente lo dejo una semana o así sin tocar y sin nada, bueno, pensando en mi cabeza, porque obviamente la cabeza no para y siempre está pensando algo y pensando, mira, pues esta frase igual podría quedar bien, tal, y lo que hago a la semana más o menos, que suelo escribir los domingos, es el día habitual que suelo usar para escribir, los domingos pues me pongo a escribir un borrador, uno, por así llamarlo, que tiene chistes internos para mí, porque me hago más gracioso a mí mismo, o eso creo yo que me hago y que luego queda mejor,
Y ese primer borrador, ese mismo día probablemente lo escriba por la mañana y de tarde le dé otra vuelta, ya cambiando repeticiones, palabras que notas que estás diciendo muchas veces, adjetivos en mente, estas cosas que haces inconscientemente cuando estás intentando escribir algo más rápido, pero ya es el refinado. Como decía Abercrombie en ese Celsius, estoy picando la piedra ahí, estoy picando la piedra, y hasta convertirlo en algo que me guste, y luego ya elimino los chistes, pues la gran mayoría, alguno se queda alguna vez, depende de cómo lo vea, o algún juego de palabras, más juegos de palabras normalmente que chistes, pero sí. Y el resultado final todavía es otro repaso, que es cuando lo subo a la plataforma del blog, lo estoy editando, entonces estoy leyéndolo otra vez y estoy bien, digo, mira, esto no me acaba de tal, esta línea pega igual más abajo, tal, y eso, son como 3 borradores, yo le llamo más o menos, más la idea inicial, una cosa así. En general, es mucho trabajo en realidad, o sea, parece muy metódico. Sí, es muy metódico. Sé que cada uno de nosotros además escribimos diferente, y ya hablé con María Teresa alguna vez, con Dani, el otro Dani también, y sí que es curioso ver las formas de escribir, pero yo supongo que es como un escritor, al final se adecua a su proceso y ha llegado a lo que mejor le funciona a él personalmente, ¿no? Sí, he llegado a este punto de que funciona así y listo. Estaría bien que algún día subieras el borrador con los chistes, ¿verdad? Con los chistes. Por favor. Ya lo sabía yo, ya lo Liberar sabía yo. uno Esto de esos, ya... En plan, Dani, este es el original y este es lo que he acabado subiendo. Esto ya me lo han dicho, esto ya me lo han dicho más veces cuando he explicado esto en alguna charla o alguna cosa que me han invitado. Siempre me dicen, pero es que te lo tenemos que decir hoy también. Sí, ya puede es hacer el blog paralelo, Avoid with Chisters y Letters. Buah, ¿no? hostia, Sí. ya sería tremendo, ¿eh? Duplicar estas. Ojo ahí, negocio. Pero ese solo con Patreon y solo se abre a pagar. Eso es. Hombre, claro, por supuesto. Qué buena Obvio, idea, obvio. A monetizar. A monetizar. 50% para todo, Ponte 4 Podcast, por todo favor. monetizar. Es como cuando nosotros subimos programa con pitidos, que la gente dice, pero ¿por qué no tengo acceso a un programa sin los pitidos, por favor? Yo no quiero Porque no meten a la cárcel. Es que, a ver, A la cárcel. No sé, Roberto, David, si tenéis alguna pregunta Yo sí. sobre. Sí, David, dale. Dale, David. te iba a preguntar, porque esto nos ha pasado en mayor o menor medida a todas las personas que crean contenido durante unos años. Nosotros no llevamos tanto, por descontado, pero al final entiendo que si a la gente le suele pasar en YouTube, en escritores y tal, ¿te ha pasado alguna vez de decir, abandono, dejo el blog, paso? Pero en plan de plantearlo en serio, ¿no? Decir, no me apetece, qué pereza me da hoy, y que se te junte en un par de semanas. Eso pasa. No me refiero a eso. Me refiero a decir, lo dejo. ¿Qué necesidad de quebrarme la cabeza así, por favor? Me ha pasado 2 veces. 2 veces he estado ahí en ese punto de sigo o no sigo, ¿qué hago? Una es cuando, como os contaba antes, lo de la tiranía de la novedad, ese momento que sentí que estaba quemado, que no eran 3 semanas que me costaba escribir, sino que llevaba 3 meses que me costaba ponerme a hacer algo. Y otra fue un periodo malo que tuve personal, que pues era lo que menos me apetecía probablemente en su momento, pero luego reconocí que fue lo que me salvó, la disciplina de tener algo que hacer. Pero sí que hubo un punto en el que decía, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué estoy perdiendo el tiempo así directamente? Si nadie le va a interesar lo que hago. O sea, al final vives en una burbuja, te das cuenta que vives en una burbuja de internet, no sales a la calle y no te dicen, oye, tú, el que escribe sobre libros. No, o sea, eso no pasa, salvo que estés en el Celsius, que es el único sitio donde me puede pasar, o en el 42, que sí que me paren, pero por el resto es difícil que eso ocurra, aunque sí que ha ocurrido una vez que alguien ha venido a enseñarme mi reseña al mostrador de libros pidiendo un libro, sin saber que era yo. ¿En serio? Ha sido bastante... Se lo dije yo, gracias, ese texto es mío. Que me dijo, es que leí una reseña muy interesante, no sé qué, y yo, gracias, mira, es mío, soy yo de ese blog. Te la firmo. Y él, pues es un cliente ahora fijo ya y me viene a preguntar, ha pasado ese vínculo, claro, al final. Pero no pasa lo habitual, y además te das cuenta cuando trabajas como yo en la librería que las redes sociales y demás es una burbuja en la que vivimos. Pero es un poco cámara de eco, ¿eh? Es una cámara de eco donde que no llega a tanto como creemos al final. O sea, la mitad de gente no sabe
casi nada de eso. Escucha hablar porque le llega de no sé quién, pero no sabe que ha leído El Puente 4 ayer. O sea, estas cosas no suceden tan habitual, salvo ya cosas de miles y millones de seguidores, claro, imagino. Otro nivel, efectivamente. Es sí. que además yo quería poner en valor, porque entiendo que tú lo sabes, que a las personas quizá ven una entrada el lunes. Lo que sea, un programa el domingo, otra persona hace un vídeo el miércoles. Pero detrás de eso hay un trabajo, porque personas como Dani al final están invirtiendo tiempo, que no es tan... no hay tanto como nos gustaría que tuviéramos, es bastante escaso. No solo lo que se tarda en redactar una entrada, es lo que has estado leyendo el libro, es el planteamiento de qué leo a continuación, de qué hago ahora el post. Está siempre la disyuntiva en, que entiendo que hay gente que le pasa más, de escribo lo que es trendy ahora o escribo lo que yo quiero escribir, doy una opinión más en la línea o me salgo y digo lo que me apetece de verdad decir, cómo va a sentar esto, es decir, conlleva un tiempo, bueno, escribirlo, releerlo, en fin, problemas que te puede dar el blog en algún momento, historias mil. Entonces, al final, la gente ve algo los lunes, lo lee en 10-15 minutos, pero es que eso implica horas de planteamiento, incluso cuando no lo estás escribiendo, cuando ya lo has subido, estás dándole vueltas a lo que vas a hacer después. Entonces, esto es una cosa que a mí me gusta siempre poner en valor cuando viene alguien que hace este tipo de trabajo, porque es un trabajo. Y me gustaría que fuera más valorado. Pues como Dani, el otro Dani, o tú, o la compañera de la que nos hablabas. Entonces, me parece que está bien poner en valor esto y que la gente entre, lo consuma, para intentar poner un poquito en valor contenido de calidad, entre tanta morralla que hay hoy en día también de contenido rápido y tanta basurilla, ¿no? Que tiene su momento, pero hay para todo, yo creo, ¿no? Se puede hacer todo en esta vida. O sea, me acuerdo cuando leí tu reseña de Viento y Verdad, tío, fue como un soplo de aire fresco, tío. O sea, fue como una de, joder, al fin alguien que se explaya y no que se explaye, sino que también da sus ideas y las justifica y dice el porqué. O sea, no es fast food como lo que puedes ver en Twitter o en otras redes sociales. Claro. Que es como, es una mierda, o no me gusta, o es que Sanderson, no sé qué. No, es una idea trabajada y plasmada que la lees y dices tú, joder, sí, puedes estar algo más de acuerdo o menos de acuerdo. Obvio, tú, sí, obvio, pero... Lo puedo entender. Claro. O sea, veo tu punto de vista, ¿sabes? Y lo comparto o no lo comparto, pero se agradece ya lo que es la madurez de la idea y el cómo está plasmado. No, es Sí, como tú has dicho, no es fast food. No, mi interés es siempre construir mi opinión y que sea clara, pero que también sea rebatible con argumentos, porque los doy absolutamente. Por ejemplo, hablando de Viento y Verdad, ¿no? Yo creo que a ese libro hay que recortarle, o sea, lo tengo clarísimo. Y digo por qué, además en esa reseña lo explico por qué y por qué me lo parece y tal. Y creo que es algo de lo que hay que hablar y que creo mucho medio social y demás tiene miedo a decir algo, porque no es negativo tampoco, sino que es un punto de vista constructivo hacia lo que tú crees que podría haber sido, pero sin ser tampoco denigrante ni intentar romper con el libro, porque no hace falta. Además, es un libro que he disfrutado muchísimo, no tengo necesidad y antes también vivía justo la dicotomía que estaba diciendo antes ahí de soy trending y me alineo con las opiniones o no, y yo creo que todos hemos tenido ese punto de debate cuando creamos contenido para redes sociales por el tema, el miedo sobre todo al hater, al hater de internet que te fastidie, que te esté ahí dando la turra. Y es un poco la autocensura, que es la peor censura de todas, cuando nosotros ponemos lindes. Pero es real, ¿eh? Es real. Es real. Que obviamente que existe, pero yo creo que tienes que alcanzar un pacto contigo mismo de decir, yo necesito ser consecuente con lo que estoy haciendo y necesito ser sincero con lo que estoy creando, porque, primero, esto es una burbuja, de nuevo, es lo que estaba diciendo antes. Y si no soy siendo honesto con una burbuja pequeña, ¿qué voy a hacer con una burbuja grande? O sea, no tiene ningún sentido. Literal. Y
Y lo segundo es, si esta no es mi opinión, ¿por qué quiero reflejar esta opinión y que el resto del mundo la pueda conocer? ¿Gano algo? Que todo el mundo vea que me alinea con la opinión de todos si no la tengo. O sea, no sé, es un debate siempre ahí y creo que siempre va a existir porque el medio social es así, obviamente. Pero yo creo que también en este caso, tras 10 años escribiendo, es muy probable que te parezca que te has alineado la mayor parte de las veces, pero creo que la gracia de mantener el blog y de que tengas renombre dentro de todo el escenario de literatura en este tipo de aspectos es porque de manera genuina y natural has escrito lo que normalmente te ha apetecido. Porque si te hubieras alineado con el resto de opiniones que yo estoy harto de escuchar en internet, busco una reseña de algo y es constantemente los mismos argumentos. Todo el mundo dice lo mismo. Todo el mundo dice lo mismo. Te miras una reseña de Trono de Cristal. Y mismas frases. Mismas frases, pero sí calcadas. Sale algo viral de un libro, mismas frases. Me acuerdo con Tan Poca Vida. Con Tan Poca Vida me acuerdo que dio el pelotazo con... Ay, pues es que cuando yo me grabo llorando, ese tipo de cosas, digo, tío, por eso decía que es, y lo decía Sergio, es mucho aire fresco cuando lees algo escrito porque destila un pensamiento más real, más genuino. Y yo creo que es la gracia. Y si no lo hubieras hecho, y no lo hubieras hecho bien, probablemente no habrías tenido tampoco la comunidad respaldando detrás. Y posiblemente pues, tú habrías dejado de hacerlo también. Sí, obvio, claro, probablemente. probablemente. O sea, un buen trabajo y voy a decirlo al revés. Muchos años de seguido haciéndolo bien y buscándose un renombre es porque hay un buen trabajo detrás. Eso es. Y quería preguntarte también, Dani, ¿cómo fue el paso a empezar a trabajar con Windows Manoz? Pues mira, esto fue un Celsius que si no recuerdo mal, creo que fue el cuarto, si no me equivoco, que es el de Rothfuss. Y allí conocí a Alex Sebastian, que es el codirector de la revista y es también una de las personas que está ahí atendiendo cuando las firmas, es uno de los voluntarios habituales de todos los años. Y bueno, yo lo conocía un poquito de antes, habían montado la revista el año anterior justo. Bueno, llevaban 2 números justo para verano, me parece, una cosa así. Y Alex me pilló y me dijo, oye, ¿te apetece participar con alguna cosa así, alguna entrevista a alguien o alguna reseña, ya sabes, para la revista y tal? Y yo dije, sí, guay, estaría bien hacer un post de novedades o algo por ahí, ¿no? Tal. Y ahí empezó la colaboración, hacía ese post de novedades para la web mensual y luego pues con la revista directamente proponiendo entrevistas, proponiendo artículos, bastante abierto siempre ha sido una colaboración súper abierta que sigue ahí funcionando. Me he bajado de los posts de novedades porque la vida no me dejaba. Básicamente eran unos posts que llevaban 30 horas calculadamente, además de las últimas veces, 30 horas, que son muchas horas. Son muchas horas, casi una jornada laboral semanal, casi. Exacto. Buscar info, redactar, colocar imagen, no sé qué, eran casi 30 horas de post y me bajé, pero a cambio hago un programa en el Windows Manoz Podcast con Ismael, que hacemos una selección de 6 y 6 cada uno y comentando novedades también, que está guay. Y nada, y luego pues entrevistas aprovechando los eventos, básicamente Celsius a morir y el 42 desde hace unos añitos, ahí aprovechando el tiro y haciendo entrevistas guay, conociendo a mucha gente y autores, que es lo que mola. Qué guay. Chulo. Hace unos programas trajo Robert la sección del Celsius. Y era también uno de los puntos que queríamos tocar dentro de esta entrevista, ya que eres una de las personas que también estás metida dentro, echando un cable con la organización y trabajando dentro del Celsius. Pues queríamos que nos cuentes cómo ha sido este viaje, ¿no?, de estos años en el Celsius. Además, tú que has contado hace poco que lo viste nacer el primer año, que fuiste ahí a Avilés. ¿Cómo ha sido este viaje? ¿Y cómo esperas que sea el Celsius de este año 2025, en el que va a venir Sanderson tras haber explotado dentro del mundo de la literatura? ¿Cómo ha sido todo este proceso? Ha sido bastante increíble porque yo llevo yendo todos los años, no he fallado ni uno. He ido hasta el año de la pandemia. O sea, es que no he fallado nunca y sí que es curioso ver el cambio del festival desde el post-pandemia justo, desde el 2020-21. Ha sido ya brutal, o sea, ya me ha parecido un cambio gigantesco. Primero, el primer año, recuerdo
Bueno, obviamente todos perdidos como gallinas sin cabeza, no sabíamos a qué íbamos ni siquiera, ni qué había que hacer. O sea, si lo vierais, si vierais fotos de ese Celsius, no conoceríais la distribución básicamente, salvo la carpa y el auditorio, porque siguen en el mismo sitio, pero el resto no tenía nada sentido. Había una caseta como de información, cogías unos números para ir a la fila de firmas que estaba justo en el lado contrario, que estaba en una mesa dentro de la carpa, firmando estaba Martin. Es más, tengo una foto con un photobomb que me hizo que sale así detrás. Es muy graciosa esa foto, es muy graciosa. Y luego lo he visto ir, por ejemplo, ese año estaba Abercrombie también ese primer año, pero no, ¿quién conocía a Abercrombie en ese año? Nadie. Claro, es que estamos hablando de 2012, dijiste antes, más o menos. Sí, creo que es 2012 el primer Celsius, que nunca estoy seguro si es 2012, 2014, sé que tiene que estar por ahí, más o menos, tiene que ser. Y luego lo he ido viendo cambiando, sí que en los siguientes años se mantuvo. El cuarto año fue un punto para arriba Rothfuss. Rothfuss lo cambió un poquito todo ahí porque fue un año fuerte. Estaba Rothfuss, estaba Abercrombie, sí, estaba... que sería cuando sacase la música del silencio, ¿no? Por ahí. Justo ahí era. Estaba Brandon Sanderson con 3 personas en la cola y Tim Powers, que amo y adoro, básicamente. Y entonces fue un año que yo sí que noté crecimiento, porque claro, Rothfuss trajo mucha gente al festi ese año, brutal, pero sí que lo veías todavía que era como cosas puntuales, donde estaba lleno las cosas. Estaba una charla que era Abercrombie, Tim Powers y Rothfuss, claro, estaba petada en el auditorio, como no iba a estarlo. Pero era todavía momentos puntuales y sí que ha ido como incrementándose poco a poco, igual que los nombres, digamos, también de lo que ha ido viniendo, claro, de lo que se ha ido consiguiendo. Y la cantidad de nombres que van cada año también. Sobre la cantidad de nombres. Y lo gracioso es saber luego las curiosidades de cómo es, por qué vienen, porque algunos son puras casualidades de que consigues que vengan, porque están de tour por Europa y les preguntas si pueden hacer una parada aquí y te dicen que sí. Y eso pasa este año con alguna gente también. Por eso es que este año es una barbaridad. Sí. O sea, la línea de cartel de este año es increíble. Es locura. Es locura, porque para mí ya no solo es Anderson, Christoph, Robin Hobb, o sea que Robin Hobb, madre mía, o sea que esa señora no viene desde hace 1000 años. Agustina Bazterrica también va este año, ¿no? Agustina Bazterrica, Mónica Ojeda, o sea, viene un montón de gente. Enika Jemisin, o sea, Jemisin. ¿Qué me estás contando? Serrano. Es que son muchos. Son muchísimos. Y este año yo veo que es como tengo miedo de qué va a pasar, porque el año pasado ya noté una masificación bastante fuerte. Fondal y Cassandra Clare, acuérdate. Con Fondal y Cassandra Clare, me acuerdo que con Cassandra Clare en la fila hubo algún altercadillo pequeño. Sí, bueno, sí, alguno. Los rotuladores ahí que no le gustaban a la mujer. ¿Qué es? Es verdad que tenía que firmar con Sharpie, si no eran Sharpie firmaba. No firmaba. Y notó, o sea, el año pasado sé que hubo bastantes problemas y bueno, esto lo he hablado con Jorge Iván, que es uno de los directores del Festi, y bueno, ya lo tienen en cuenta y están trabajando en ello para este año, intentar solventarlo de la mejor forma posible, porque se sabe que va a haber obviamente una marabunta Sanderson. Pero decían que me acuerdo que con Cristina estuvimos hablando y comentaba que pretenden que la esencia del festival se quede como siempre, que no iban a hacer grandes cambios, porque no sé cómo quedará Avilés después de... Y que ellos tenían unos registros y unas métricas como que igual... Esto me lo comentaba Bruno el otro día también, un mod del canal, que comparten muchos autores público. Entonces, un Joe Abercrombie va a ir a un Sanderson, a un Robin Hobb. Es bastante probable. Pero parece que todo se va a volver loco porque hay grandes nombres, pero en realidad es un mismo nicho. Sí, eso... No es como si te viene una Fonda Lee o una Cassandra Clare y que además, son dos nichos diferentes. Claro, que es lo que se juntó ahí. Yo me imagino si este año de repente, mañana, dicen, viene Rick Riordan, lo rompes. Porque te viene ese mismo público de juvenil, infantil juvenil, los nostálgicos que ya somos mayores y leímos Percy Jackson, y el otro grupo. Entonces, ahí sí que sería una morición. ¿Qué pasa este año? Que yo creo que el nombre sí que eclipsa
a forma noticia, así que clips al resto, porque al final lo veo en librería, el que es conocido es el que es conocido. Y ya está, o sea, Sanderson es el que es conocido por gente que ya está fuera directamente del fandom. Y que hace mucho que no sale de Estados Unidos. Y que hace mucho que no sale. Entonces, y que solo viene aquí. O sea, Claro. Toda Europa va a venir aquí. La gente de Europa que lo quiera ver va a venir a esto, probablemente. Y esto pasó el año de Martin también. Pasó igual cuando el primer año había mucha gente de fuera. Y yo creo que volverá a pasar. ¿Qué pasa? Que yo creo que tienen alguna idea o algo que se ha comentado ya de cómo gestionarlo. Y yo creo que intentarán hacerlo lo más separado, no separado, pero sino que tenga su espacio, su propio espacio, y puedan gestionarlo mejor, sobre todo a nivel colas, a nivel gente, porque si no abrumas todas las pequeñas tiendas que estén allí, claro. La pobre, y es un fastidio en realidad para las pequeñas editoriales que vienen a mostrar Claro, lo suyo, porque y sus cosas. claro, porque colapsas la zona y la gente no se para. Tú lo que quieres es pasar ya, porque estás agobiado de tanta gente. A ver. Veremos. Veremos, sí. Esto va a ser in situ y ver qué pasa y ver cómo se desarrolla todo, porque todavía quedan anuncios del Celsius, no voy a decir nada más. Queda la traca final. Bueno, final. Sí. Y no tan final. David, ¿tienes alguna pregunta que hacer con respecto al Celsius o algo que quieras comentar a Dani? Yo es que voy de nuevas. Quiero decir, yo no he ido al ¿De Celsius. nuevas? Sí. Llévate agüita, David, al Celsius. Agüita. Y cremita solar. Y una Agüita, gorra, ¿no? cremita, una gorrina viene bien. También Plátano que tiene potasio. Claro. una maletica vacía para llevarte los libros. Es que claro, el año pasado yo no pude ir. Fueron Robert y Sergio y varias personas de nuestra comunidad, pero no pude ir. Y este año me estreno en el Celsius, yo no he estado nunca. Y Es una maravilla. Y claro, a mí me lo han pintado tan bien que la verdad, pues... Es curioso cómo ha cambiado, porque, por ejemplo, hace años, yo creo que los 7, 8 primeros años, el sábado, mira si no había tanta gente, sino que se podía organizar algo como esto, que había una comida en la calle donde tú comprabas el boleto para comer y el sábado por la mañana estaban haciéndolo allí en la zona, vosotros los que habéis ido, la zona de la carpa abajo tiene como un pasillo muy largo. Sí. Pues ahí estaban como cocinando faves y cosas así muy qué bueno, asturianas, qué porque era rico. un menú súper asturiano, y comías con todos los autores del festi, con todos los invitados, los iban posicionando por diferentes sitios de las mesas para que estuvieran entre los fans muy y la guay. gente. Y era súper guay, pero claro, yo ahora ya lo veo a nivel... Es imposible. O sea, ahora mismo no se puede hacer ya. Ya, Ya no se puede imagino que hacer. Ves un Tchaikovsky loco en la plaza tomándose Claro, una pero eso caña te iba a él decir, solo con las pero palomas. a mí me llegan cosas de esas de... Me encontré a Ericsson saliendo de un bar. No, eso sé- sí, eso Claro. pasa y seguirá pasando. Eso es esencia Celsius, o sea, poder acercarte cuando esté tomándose un churro allí A desayunando. O sea, nosotros nos mató el año pasado, por ejemplo, ir a Christopher Paulino y a Christoph, Sí. a Tchaikovsky. A Tchaikovsky. Ver de repente a Emily Sanderson. O sea, es que era una locura todo. A Fondalí, Sí. o sea, era una locura. Qué Vas majo, por el pueblo Fondalí. y les ves y ahí tomando un vinito, Tengo ganas viendo de las ir palomas ahí en la plaza. Está a guapísimo. ver, Crombie de noche es fácil encontrarlo, os lo digo también. Está en 3 sitios normalmente, o sea que Y le va no es al muy jaraneo, complicado. ¿no? A Ostras, sí, le va al jaraneo. Sí. ¿Sabéis que inaugura todos los años con una botella? Sí, nos contaron. Que llega de ¿Sabéis repente y esa, venga, no? no sé qué. Sí. Sí. O la del Ahí karaoke está. también, la Y anécdota fue, de... y fue el culpable de que hubiera COVID ese año entre todos los autores. Buah, encima este año con la publicación de Los Diablos y luego el Celsius. Este año va a estar muy los lleno. Diablos, va. Los Diablos. Qué guay, Hay ganas Diablos. de los Diablos. Y luego, aparte del Celsius, también estás participando y has participado bastante como jurado en el 42. ¿Cómo Sí, se en el fraguó el 40. 42 de Barcelona? Pues el 42 es una cosa que llevaba Ricard Ruiz Garzón bastante tiempo pujando por ello. Quería hacer un festival en Barcelona de géneros fantásticos, un lugar donde ya se hace el festival de novela negra, donde se hacen varios festivales literarios de bastante renombre, y él quería llevar a Barcelona y sobre todo quería llevarlo a San Andreu, que es de donde es él, quería llevarlo allí a Plaza. Quería llevar la literatura como tal, lo que a él le gustaba, y entonces fue pues como reuniendo patrocinios, por así decirlo, de editoriales y con el Ayuntamiento de Barcelona, y bueno, pues se acabó fraguando desde la Eurocon 2016, pues llevaban intentando hacer esto y hasta que lo consiguió en el 2021 fue.
Y nada, y lleva 4 años ya activo, este año será el 5º. Yo fui jurado desde el primer año solo fui jurado, me llamó Ricard y me dijo, no, quiero que seas tú porque es una persona cuyo criterio me gusta y me interesa porque es muy diverso siempre y además tienes tus propias opiniones siempre y un gusto bastante personal y me gustaría que fueras jurado de tal. Y fuimos ese año Laura Fernández, Cristina Jurado y Susana Vallejo fuimos. Y estuvo guay, la verdad. El primer año estaba la cosa bastante de arranque, obviamente. La gente no respondió tanto, pero todavía hubo gente. Bueno, estaba como un medio camino, así de tal. El segundo año fue mucho mejor y se vio que había crecimiento, que estaba funcionando bien el hablar de él un poco, el traer autores un poco más reconocidos, porque el primer año igual fueron más del mundo literatura especulativa, muy anagramas, muy estas cosas, ¿no? Entonces el siguiente año sí que fue un poco más dirigido ahí. Yo creo que el tercer año ya acertaron de pleno con Christoph, con Mariana Enríquez. Sí. Ya fue un punch bastante interesante al festi, que ya le dio su sitio. Y bueno, el año pasado con Te Chiang o cosas así ya era como, vale, ok. Pero loquísimo, tío. Muy loco. Genial, y la verdad sí que el año pasado ya se sintió bastante grande, o sea, ya que estaba a un punto de que ya por lo menos los jueves, viernes, sábados ya empezaba a haber un ambiente de festival. Es verdad que es, claro, el Celsius es único en su especie, es que eso no lo puedes replicar en ningún sitio y eso es lo que lo hace especial, que es irreplicable, o sea, porque no hay nada como el espacio de Avilés donde se concentra todo allí. El 42 obviamente es más disperso, porque una vez sales de Fabra y Cots te vas con un grupo, o sea, no vas a hacer una piña y es difícil que te vayas a encontrar en Barcelona, que es muy pequeña, claro, al autor que quieres, pero tiene otras cosas que yo digo, tiene medios luego, porque las dos salas son maravillosas, tanto para presentar como para verlo, son maravillosas, con microfonía buena, con traducción simultánea, o sea, es increíble a nivel de medios, pero bueno, le falta un par de punch para asentarse del todo, digamos, continuidad, pero yo creo que ya está ahí en el camino y que lo va a conseguir pronto. Vamos. Yo creo que ya está medio consolidado, o sea, vamos. Sí. Cada vez se escucha más gente hablar del 42 y cada vez más gente interesada en ir a este festival. Vamos, yo creo que casi todos decimos mucho. Celsius de verano y Celsius de invierno. Entonces tienes los dos ahí. Es verdad, está ahí las cosas y luego por el medio tienes una ISPACON siempre a la que escaparte, que nunca se sabe cuándo va a cuadrar. Este año será a finales de septiembre en Sabadell, por si no controlabais por ahí. Muy bien. Pues chicos, si queréis, pasamos al segundo bloque para que podamos hablar un poco de literatura, ciencia ficción, cómics, que nos recomiendes aquellas cositas que se nos puedan escapar y que seamos menos avezados en ello. Pues, y gustos, para que se moje un poco, Dani. Que se moje, también me gusta a mí. David, cuando quieras, tócale botones y regresamos. Muy bien, Dani, volvemos contigo y ahora sí queremos conocerte un poco más a nivel de cómo nació, cómo afloró esa pasión por la fantasía y por la ciencia ficción y por el mundo del cómic. Cuéntanos, ¿cómo nace todo esto? Es curioso que no fui un niño, la mítica de yo era un niño que ya leía mucho. No pasa en mi caso, de verdad que no pasa para nada, aunque pueda parecer lo contrario ahora. O sea, yo creo que si me viera alguien que me conocía pequeño, dice que va, ni de coña. Pero ese momento a los niños de los que somos del 90, justo que nos marcó la llegada justo de Harry Potter cuando tenía nuestra edad,
Sí. con los 12 años con Círculo de Lectores, nunca te olvidas de esa portada azul, Jamás, mal, ¿no? mal dibujado, ese Harry Potter con esos colorinos ahí puestos, amarillo, azul, la capa roja, venga, todo así, todo puesto. Muy estridente. Y sí, soy generación Harry Potter, o sea, es que no lo puedo negar para nada, empecé ahí gracias a Círculo de Lectores que leí Eragon después, Memorias de Idun, me metí en Mundo Tolkien después, Hobbit, demás, Silmarillion no porque igual me petaba la cabeza con 13 años o 14, igual era duro, pero sí que desde que arranqué con Harry Potter, arranqué de pleno y ya sabía que ese era el rollo que me iba, por así decirlo, o lo que me interesaba leer, y no lo del colegio, para nada, eso no me interesaba, Totalmente. como a casi todo el mundo. Y sí que empieza ahí, y luego pues ya llegas a las sagas juveniles me fui metiendo en Percy Jackson, en toda esta fantasía así más o menos que llegaba a las librerías, porque en juvenil todavía llegaba bastante para ese público entre 12 y 16. No había tanto new adult como ahora, yo creo, no había ese paso intermedio, y luego ya pasé directamente me pasé una temporada, porque cuando me fui a la universidad me dejé de leer prácticamente libros, pero me aficioné al manga muchísimo. Qué bueno, eso te iba a preguntar, el cómic, ¿dónde viene? Por culpa del anime, o sea, empecé ahí con el anime, esas noches locas de cuando eres universitario, estás hasta las 5 de la mañana viendo cosas, porque Me pasa hoy en día. como la típica, porque esas cosas que pasan, ¿no? David está en la fase. Sí, Todavía. sí. Nunca he superado la fase. Quiero decir, No, esa fase no no pasa la de ahí. superé. Me quedé ahí. Sigo ahí. De hecho. Y bueno, yo me acuerdo de noches enteras viendo Death Note, o sea, Sí. de seguido, Bleach. Blitz, nunca me aficioné. tremendo Blitz. Tremendo. El mejor shonen, digan lo que digan, lo siento. Es muy bueno. Pues está ahora otra vez. Estoy bastante Es de acuerdo en general. The best. Blitz Siempre ha sido es el mejor y muy lo será. bueno. Y sobre todo saltándote la parte mala que tiene ahí unos 100 capítulos, el resto es buenísimo. Es que de Blitz, La parte de de Blitz- las espadas. Solo voy a decir es una una La cosa. parte de las Solo espadas. una. Ulquiorra. Dime. Ulquiorra, de best. Ya está. No hace falta decir más. MVP, Ulquiorra MVP de la del anime. Ulquiorra guay, pero Aizen en la parte de ahora de Thousand Blade War. Bueno, claro, es que Aizen ahora. Bueno, ya. Ese es el pitch nuevo, ¿no? Sí, el nuevo. El nuevo, que que ahí- es tremendo. Una sí, animación sí, Esta es tremenda. vuestra lo que- mierda, esta es vuestra mierda, chavales. Sí. Lo que están animando aquí ahora al final, que son 100 capítulos más o menos, que creo que era lo que faltaba del Sí. manga, es una parte increíble que Bleach hace como un valle así y de repente hace boom, así para arriba, y esos 100 capítulos son tremendos y es lo que están animando, y por eso hay tanto boom cada vez que sale un core de estos de 4 o 5 capítulos que hay, porque además están animando de forma, están metiendo un dinero ahí increíble. Sí, es espectacular, Bleach nunca se ha visto así, o sea, no mientan, no se ha En visto así jamás. Los primeros 10 capítulos, no voy a decir lo que pasa, pero pasa una cosa. Yo cuando vi eso dije, pero ¿qué es esto? O sea, Es ¿cuánto dinero han increíble. metido aquí? Tremendo. Ha metido dinero y pisado el acelerador a nivel de los shonen actuales de Solo Leveling y esto para ponerse esa Sí. competencia. Hacía Está falta en nivel también. muy alto, a nivel de anime. Sí. Otra maravilla, ¿eh? Sí. Uf. Estoy enganchadillo también, estoy muy enganchadillo. Yo estoy muy enganchado. Ayer me vi también. el 12 de la Sí, segunda sí. temporada, estoy living. Estoy Yo living. me he dejado el último para ver los dos últimos seguidos, porque sé que si no va a ser solo un suspiro y necesito Tienes dos razón. suspiros por lo Pero menos. es que pensé que el 12 Claro, era el siempre último. pasa. Pensé que el 12 era el Y- último y me lo vi. Y Y resulta como que vi falta como otro. vi los Claro, títulos porque son- dije yo. Claro, son 12 primera temporada, 13 Me han segunda reventado. temporada. Me han reventado. Sí, porque porque creo que son el 12 cierra como un arco y el 13 es como un poquito del final y abrir el nuevo o algo Claro, así, creo que pero- es lo que va a ser. era necesario verte los dos seguidos. Y yo pensaba que era el último, Ya. me lo vi, además me lo vi ayer. Y dije, va, lo disfruto, me puse la cenita, digo, me pongo a verlo. Y acaba el capítulo y dije, espera, no me dejes así, ¿qué pasa? Y es que me falta Bueno, otro. a ver, Ay. típico. Tremendo, Sí. tremendo. Pues sí, el mundo del anime, o sea, hay Monsters, me acuerdo de estar Monsters. viciadísimo, Monster una de Urasawa. barbaridad. Qué barbaridad. Ponerme con 20th Century Boys, por supuesto, todo Urasawa, o sea, me marcó muchísimo en el cambio de géneros y de conocer lo híbrido, obviamente Evangelion, para todos. Me la he revisto hace 2 semanas. Sigo sin Es entenderla. increíble. Code Geass Geass es es increíble también. O sea, es que hay un montón que me fueron metiendo en ese camino y hubo un punto en el
creo que tiene que ver serie, Juego de Tronos, la cosa por ahí es como un mix o anuncio de serie, ya estar en Twitter, estas cosas que volví al redil, por así decirlo, del libro. La literatura. Aunque, sí, aunque nunca he dejado ni dejo el manga ni los cómics de momento y el anime. Pero sí que volví a la literatura con George y demás y desde ahí pues empezó ya el blog y demás y lo que hablábamos antes cuando me metí en la esfera promoción de blog por redes sociales y conocer gente que estaba haciendo lo mismo que yo, pues empieza a abrirse un mundo de lecturas y de títulos y de cosas en las que he ido curioseando y que me he ido especializando a mí mismo, por así decirlo, buscando lo que a mí me atraía, me gustaba dentro del género mismo, porque es curioso que hay muchas ramas al final, fantasía épica, ciencia ficción, space opera, no sé qué, no sé cuánto, y he tirado por las más raras, o sea, soy el raro de la clase, básicamente. Al nicho te has tirado. Soy el nicho del nicho, pero estoy feliz haciendo eso, porque al final creo que es lo que me resulta gratificante ahora mismo y me sigue gustando hablar sobre ello, y que no quiere decir que, como bueno, antes hablaste, tengo una o sea, leo Sanderson al día, o sea, es como al día, y sigo a otros autores de fantasía épica mainstream y demás, o sea, como Abercrombie y demás, o sea, no, ningún problema, obviamente, y me gustan, los disfrutos, los tengo como mi entretenimiento, obviamente, o tal, pero he adquirido otro gusto quizás ya fuera de ahí que me lleva a otro tipo de lecturas ahora mismo. Sobre todo tengo mucho interés en la literatura latinoamericana, que está haciendo un cruce de géneros por todos lados ahora mismo, entre el weird, entre la ciencia ficción, entre el cyberpunk, están con mucho horror corporal, están haciendo muchas cosas muy curiosas, sobre todo focalizándose en cada país están haciendo cosas diferentes, depende de si es Uruguay, si es Perú, si es Colombia, son puntos muy diferentes de visión, aunque todos tienen el sentido híbrido de reescribir los géneros a su manera, hablando sobre su cultura, sobre todo. Qué bueno. Qué guay. Me resultan súper interesantes. Por ejemplo, por poner un ejemplo, estoy ahora leyendo las obras de un autor que se llama Ramiro Sanchís. Él tiene un proyecto autoral que lleva más de 20 años trabajando, que se llama Proyecto Stahl, y su idea es que tiene un personaje que se llama Federico Stahl, que vive en diferentes realidades ramificadas. O sea, una novela, por ejemplo, es una novela ecologista, por así decirla, una distopía ecologista o algo así, donde hay una maraña de plástico que está invadiendo el mundo, pero te cuenta la historia de un pianista que es una profesión que no existe ya prácticamente en ese mundo, pero que se mueve por las provincias para dar conciertos y es súper reflexiva, súper bien escrita, súper curiosa. Pero en otra versión de Federico Stahl es un rockero que acaba de morir y están investigando su muerte. En otra versión de Federico Stahl, por ejemplo, la última que leí, que es Verde, es un chavalito que recuerda que cuando era joven vio una laguna verde, de un verde muy curioso, y apareció una especie de figura lovecraftiana que tocó y su amigo se puso enfermo por ese contacto. Eso es lo que él cree, y los recuerdos le están llevando como a volverse un poco loco con ese color verde y obsesionarse y empezar a ramificar su pensamiento en diferentes futuros que conectan con otras de las novelas, porque lo que hay es como guiños cuando esos personajes están perdidos, y en ese momento de paranoia, por así decirlo. Por ejemplo, en otra que tiene, que es El orden del mundo, Federico es un especialista en aviones y un ricachón, por así decirlo, lo manda a una isla para que recupere un MiG-21, y cuando llega a una isla, que es una isla de basura entera, empieza como a tener un síndrome de pérdida de la realidad, y entonces empieza a ver como otras vidas que sabe que es él, pero son otras vidas y son comienzos de otras novelas de Ramiro. Ostras, qué guapo, tío. Qué premisa más chula, y siempre está usando esas cosas. Hay un Playmobil por ahí que aparece muchas veces. La maraña, que es esta ola de plástico, también está apareciendo en algunas de las otras novelas. Siempre hay como referencias cruzadas, que sabes que no es el mismo Federico Stahl ni es su misma realidad, pero sí que es una parte que podría ser él. Entonces juega con ese concepto metafísico todo el tiempo y es bastante apasionante. O sea, estoy en ello de lectura y mola, la verdad que mola muchísimo. Si no me equivoco, hay una reseña de esto en tu blog de hace no tanto, ¿verdad? Sí, Verde la ha subido hoy, justo. ¿Sí?
Sí, Verde la he subido hoy y luego tengo del pianista de provincias y la Orden del Mundo también está por ahí. Justo es que no sé si la leí hoy o la semana pasada, pero la he leído seguro y además hoy he puesto. Además me recordó mucho a... No tiene que ver, pero vi la imagen con la que subes y me recordó a la portada que subió Robert lo diré, de Fondalí, era. El de... la de Ciudad de Jade. La Ciudad de Jade. Me recordó la portada, lo vi verde. Ese verde ahí, sí. La edición alternativa que había de Ciudad de Jade y lo vi y dije, no, es lo otro. Y digo, guau, me lo leo igual. Sí. Que es uruguayo. Es uruguayo, sí, es uruguayo, Ramiro. Lo malo es lo difícil de conseguir sus libros, claro, porque aquí solo tiene editado un pianista de provincias nada más ahora mismo. Y luego los otros los puedes conseguir más o menos en digital, casi todo es accesible. Pero bueno, si contactas con Ramiro, también que es un hombre majísimo y cercano, te ayuda en todo lo que necesites para conseguir y leer su obra si la quieres hablar de ella. O sea, es majísimo y un sol de persona. Mira. Y eso que te iba a preguntar, ¿qué recomendaciones nos harías así? De últimas cosas que te estés leyendo como estas, dinos algo de fantasía, algo de ciencia ficción y algo de cómic. Y de terror también. Venga, va. O sea, tengo que hablar de... ¿Habéis visto alguna mi reseña de un libro que se llama Los Sorias? No me suena eso. Los Sorias. Vale, sí, es un libro de un argentino bastante loco, por así decirlo. Por decir un género en el que se escribe su libro, él lo llamaba realismo delirante, lo llamaba. El libro es muy... ¿Rollo Murakami o así? O... No. El libro es muy largo, son 1300, 400 hojas, una cosa así, un buen tocho. Importante. Y la cosa va. Personaje Iseca, que es como se llama el protagonista, Personaje Iseca, vive en una pensión entre dos continentes que se llaman Tecnocracia y Soria. Sí, Soria, como lo escucháis. Soria. Soria Existe. Soria y Rusia existe ahí solo. Porque son como los tres continentes grandes. Pues bueno, este señor Iseca, el personaje Iseca, vive en la frontera entre continentes y un día dice que está cansado de los Sorias, que son unos pesados que le hacen comer yogur todo el tiempo, que está hasta los cojones, que él se va para Tecnocracia, que él es un Iseca, porque todos en Tecnocracia se apellidan Iseca, y todos en Soria, o sea, esto no cambia nunca, y entonces decide ir a Tecnocracia y lo que hace la novela es que va rotando de personajes porque luego te ponen el punto de vista del monitor, que es el líder de la Tecnocracia, es un señor obsesionado con las tetas y los culos, como David. Como David Gracia. Pero ese ataque tan gratuito, ¿a qué venía? Totalmente a contrapié. Sí, como... pues un señor obsesionado con eso, que está también obsesionado con plantarle la guerra a Soria y al Soriator, que es como se llama el jefe, se llama Soriator de Soria, o sea, es así continuamente. Hostia, esto. Tío. Entonces le dice a sus magos, que es de Camerón de Gaula y Seca, se llama el mago principal y el más poderoso del universo, le dice que envíe unos astrales, que es la magia que hay en este universo, y que corrompa los sueños del Soriator para que se plegue a la voluntad de Tecnocracia y consigan de una vez invadirlos, porque viven como una guerra fría tensa todo el rato, todo el rato intentando matarse. Y básicamente, pues personaje llega a este sitio y busca trabajo, porque es lo primero que tiene que buscar, y se hace telefonista, porque es lo único que le ofrecen. Entonces se pasa el tiempo pinchando teléfonos y escuchando las conversaciones de la peña, y esas conversaciones pues van dando contexto a esta guerra que está existiendo, ¿no? Qué guay. Que se va complementando con los puntos de vista loquísimos de este monitor, porque está zumbadísimo, está fatal. O sea, y tiene, por ejemplo, un amigo que se llama Barbudo, pero no es barbudo, o sea, pero se llama Barbudo y te lo explica todo el tiempo. Además, tiene este amigo que le intenta, es como su Pepito Grillo, está diciendo, pero tío, tú ves bien que estás todo el rato cortando tetas y culos a la gente porque te chisten una palabra, no puedes ir así por la vida, chaval, céntrate un poco que el pueblo se te va a revelar. Bueno, pues de ese rollo están todo el rato. Y luego pues llega un punto de la novela que es en las 300 primeras páginas más o menos, pues que empieza el conflicto porque el monitor decide que están preparados y que es el momento de invadir Soria.
Entonces, pues van allá con todo, con sus robots, porque tienen robots loquísimos, tienen magos que hacen horóscopos, que hacen astrales, que te cruzan la vida así, te hacen un movimiento así y te matan, pero puede que no, porque puede que tú estés protegido por el antiser, que es como se llama el otro, el gran dios contra el que van. Bueno, es todo así continuamente. Es todo continuamente así. Hay 2 mendigos que se llaman CRK y se llaman CR y K. O sea, es que CRK es así. Son 2 mendigos que en Tecnocracia los mendigos son considerados dioses porque saben vivir a su manera. Ellos controlan. Hostia. Ellos saben lo que hacen y es curioso porque estos 2 mendigos, hay un capítulo de 100 páginas en el libro, 100 páginas estamos hablando. 100 páginas el capítulo. 100 páginas en los que dicen, bueno, creo que ha llegado la hora, vamos a montar un palacio de la ópera guapísimo aquí entre estos 4 árboles, juntando todo lo que encontremos, vamos a llamar a otros mendigos, vamos a hacer... la ópera de Wagner, vamos a traer aquí el anillo de los Nibelungos, todo guapísimo, los 3 actos y lo vamos a hacer todo guay. Entonces se pasan 100 páginas contándote cómo construye el escenario, cómo hacen para que no se caiga aquello, cómo contrata actores y cómo les enseña qué significa de verdad el anillo de los Nibelungos, y luego te hace cuando se representa la primera y única vez que se representa, porque la idea de los mendigos es itinerante, solo puede ocurrir una vez, claro. Entonces se pasa 100 páginas explicándote la ópera de Wagner, de verdad, o sea, pero la explica bien, no, pero la explica en este tono de que es todo un delirio y dices tú, no puede ser que me esté explicando el anillo de los Nibelungos paso a paso, significado a significado de todo, pero que esté en mi cabeza suena todo tan absurdo que no tiene sentido. ¿Cómo se llama la obra? Se llama Los Sorias. Se llama. ¿Qué fuma Alberto Laiseca? Alberto Laiseca ya no fuma el pobre, pero antes creo que fumaba mucho. Sí, tenía que fumar. Y se entenderá mejor que los jardines de la luna, ¿no? Sí, seguramente. Eso seguramente. Viendo la portada del libro, he de decirte que es que me ha parecido una mezcla entre Terminator, Hyperion, Paco Martínez Soria. Y, totalmente, o sea, es que estás en el point, o sea, es que además sobre todo lo de la tecnocracia, tecnonúcleo, digo Hyperion, pero claro, muy anatema. No es tan anatema esto. A mí me ha gustado lo de Paco Martínez, o sea, es que lo clava, ese es el tono de la novela todo el rato. Hostia, qué guapo, tremendo. Es una cosa que no vas a leer nunca nada igual que esto, o sea, es que nunca vas a leer nada igual que esto, jamás, pero es un genio. Además, la novela tiene un montón de historia porque fue una novela de culto en Argentina, porque Laiseca no escribía a máquina ni nada, sino que escribía a mano. Y el tío se iba con los 4 tomos que tenía de la novela, se iba por ahí a ver a los editores y a todo, y una vez di cuenta que se lo intentaron robar en un vagón del tren, pero que no lo consiguieron, que consiguió salvarlo, pero que perdió alguna hoja por el camino y no sabe cuáles, no se acuerda. Luego esto llegó... lo dejó así. Sí, eso está así. Y luego los rumores o sea, como que él hizo pequeñas copias para su círculo de escritores así poco más pequeñitos, ¿no? Y hay varios que ahora son grandes y conocidos, y pues llegaron a un editor de una editorial muy pequeña que se llama Simurgen allí, y le dijeron, tienes que leer esto al editor, no sé qué, no sé cuánto. Lo leyó, le flipó lo que leía tal, y dijo, venga, lo sacamos, una edición limitada, 300 ejemplares o algo así, y lo sacamos. Pero ¿qué pasa? Hay que pasarlo todo a máquina ahora. Claro. Y desordenado. O sea, entonces fue un trabajo creo que loquísimo, claro, no me lo puedo ni imaginar, y salió en esa primera tirada de 300, y luego años más tarde otra editorial lo rescató así como un poco del limbo y sacó una más larga de 1000 o 1200 o algo así, y nadie más lo había sacado. Aquí en España se había intentado sacar allá por los años 90 y algo, creo, una cosa así, pero la editorial que lo iba a sacar petó antes de intentarlo, ni siquiera. Y fue ahora los locos esta gente de Libros Barrett, que están fatal de lo suyo, y han dicho, pues sacamos esto, o sea, porque nos mola y ya está. Vamos a perder. O sea, que a día de hoy
a día de hoy se puede comprar en España. Sí, la nuestra es la edición más actual. Ha salido el año pasado. Sí, el año pasado salió. Y de momento hay stock y no hay problemas. Vamos, es una tirada bastante larga. Creo que son unos 2.000 ejemplares. Creo que, porque el Barrett lo pone en los créditos, pone el número de tirada que hace. Y bueno, pues es una locura. Algo diferente para todo el mundo, obviamente. No, desde luego. Entre quien sea fan de lo pulp y fantástico lo va a gozar muchísimo, quien sea fan del humor dentro de la fantasía también, y pues un libro bastante genial para hablar de él. Me recuerda también un poco así a Pratchett, del típico humor es más absurdo. La Isekai es más vasto, por así decirlo. No es tan fino, hilando ironía y demás. Es a saco, o sea, si tiene que decir tetas culo, va a tope, o de cortar la minga, bueno, pues le da todo igual, o sea, va así seguido. Bastante curioso. Por daños y damnificados, David, pregúntale a Dani alguna recomendación. A ver, es que claro, esta no sé en verdad en qué género entraba. Pues claro, le voy a preguntar fantasía, ciencia ficción, pero claro. Es fantasía, en realidad, es fantasía. O sea, incluso con el Soriator, que suena a ciencia ficción. Pero es fantasía, y sí, hay robots, y hay naves, claro, o sea, todo. Es un poco de todo, pero está considerado dentro de fantasía, ¿eh? Cuando hablas dentro de catalogación por los elementos es más fantasía que otra cosa. Tenemos cubierta la fantasía, pues. Vale. Y pues aprovecho, que yo el libro me estoy leyendo ahora, es ciencia ficción. Entonces aprovecho y dinos una de vale, ciencia ficción. Pues voy a hablar de un libro que probablemente, es que se me acaba de ocurrir, pero probablemente la mitad del fandom no ha leído o no conoce ni siquiera, que se llama Las Tempestálidas de Gospodinov. ¿Suena alguno? Me sé un par o tres que le van a gustar este libro. Sí, yo también. Estoy pensando un par de ellas que sí, también les va a gustar. Pues básicamente la historia va de una especie de flaner, de un médico así como del futuro, por así decirlo, el tío muy avanzado en su tipo de conocimiento. Pues se le ocurre que para que la gente que tiene Alzheimer sufra menos, voy a construir escenarios a su medida para que vivan en la edad, en la década que piensan que estén viviendo. Y se le ocurre esta idea y pues habla con todos los gobiernos de Europa y lo vemos a través de un compañero al que convence para llevar a cabo el proyecto, y el proyecto comienza y lo hacen en un pequeño edificio. ¿Qué pasa? Que comienza lo que podría decirse como una ola de nostalgia y la peña empieza a querer poder vivir en otra época, en otra década. Entonces el tío lo que dice es, pues como cada vez más gente quiere esto, vamos a construir una especie de show de Truman enorme, donde cada sección vive una década y vamos así regresivamente. Entonces van construyendo décadas y tú vas leyendo cómo van construyendo décadas y cómo la gente se va adaptando y pasando de una década a otra. Y el plot, por así decirlo, el punto central del libro es que esa ola de nostalgia ha provocado en Europa y en todo el mundo como un debate de en qué época debe vivir el mundo. Y, claro, porque cada uno no elige. O sea, todo el mundo tiene que vivir en esa época. Claro, eso es. Ese es el kit. O cada país elige en qué época quiere vivir y si lo quiere hacer, cómo lo tiene que hacer, cómo lo haría, cómo haría ese referéndum para hacerlo. Porque la gente quiere contagiarse de ese experimento que están viviendo otros, tiene envidia, por así decirlo, yo también quiero, y entonces los países se encuentran como en ese debate de en plan de, vale, y si este país quiere vivir en los 60 y este en los 40, ¿cómo lo hacemos? Claro, es complicado. ¿Cómo elegimos? ¿Qué año elegimos? ¿Cuál elegirías tú? Yo los 60. 60, ¿eh? ¿Y tú, Robbie? Es un poco... Hombre, sí, mejor los 60, ¿no? ¿Y tú, Mon? Yo 60. Yo los 60 también. Buah, yo elegía los 80, 90 de calle, chaval. O sea, bueno, esa gente que dice, esto con Franco se vive mejor. Espérate que va a llegar a los 75. La época. Pensé que decías entre los 40 o los 60. ¿Cuál elegirías? No, yo 60 para arriba. De 60 para arriba, bien. Claro, sí, los 80 estaría bien. Los 80. También, sí, también me gustaría, sí. No, 60. Pero 60 primero, o sea, me quedo primero con 60 también. O sea, esta de ciencia ficción. Buena sí, esto es chula, sci-fi. ¿eh? Sí, es sci-fi.
¿Pero es muy duro o es No, en plan- no, es más reflexivo al final. Es un elemento de ciencia ficción pues para llevar un poco a más debate sobre la importancia de la época y el mundo en el que vivimos. Ajá. Por ahí la cosa. Muy bien. Roberto? Pues a mí me toca mi género probablemente favorito, que es terror. Recomendación de terror. Iba a decir Ah. el hentai. ya puestos a faltar, ¿sabes? Ah, ya, es verdad. ¿Qué tentáculo? Y no vale el del chulú. Pues como estaba hablando antes de latinoamericanas y tal, mi ojito derecho es Mónica Ojeda, que no sé si habéis leído algo de ella. No, tengo el gusto. Vale, Qué pues ojera. yo recomiendo siempre Chamanes eléctricos en la montaña del sol, que el nombre ya mola, o sea, Sí, mola bastante, está ¿no? bastante guay. Bastante. Es gótico andino, es lo que se conoce como gótico andino, es una etiqueta Gótico creada andino. Sí, es como una etiqueta creada, es un poco entre marketing y yo no tan marketing, porque es verdad que es ese terror Mariana Enríquez y demás, pero llevado a Perú, obviamente. Y Vale. pues nada, Chamanes eléctricos en la montaña del sol es básicamente la historia de una chica, bueno, de una pareja de chicas que está harta de los asesinatos y de lo mal que se vive en donde está, ¿no? Allí, y deciden subir a los volcanes, porque hay un festival de rock, básicamente, que se mueve por 7 volcanes diferentes del país, de Perú, y pues ellas quieren ir a todos, básicamente. Entonces, mientras están subiendo, pues suben una caravana con otros chicos que empiezan a contar también como su historia. La curiosidad del libro es que la protagonista nunca es la que narra la historia, nunca. Siempre son las personas que la rodean. Es su amiga, un bailarín que está pasadísimo de vueltas, básicamente, un chamán y otra persona que es mejor no decir nada porque es un poco spoiler de por Vale. dónde puede ir la cosa. Vale. Y básicamente lo que pasa en el primer concierto, estas son las primeras 30 páginas, una cosa así, más o menos. Llegan al primer concierto, no sé qué, ya conoces un punto de vista de cada uno porque ya lo has leído. Y llegan a ese concierto y resulta que la protagonista, que tampoco se puede decir el nombre porque es casi spoiler, pero no, es una cosa ahí entre medio porque su nombre evoca algo. Vale. Pues resulta que ella tiene como la voz prodigiosa para unirse a una especie de secta musical, hippie extraña, una cosa así. Y bueno, pues la novela es básicamente los traumas de una chica redescubiertos a través de las drogas, ayahuasca, mucha ayahuasca por ahí, mucho chamánico, mucha cosa extraña, y luego pues todo toma a mitad de novela o algo así, hay como una especie de giro más tenebroso y todo se vuelve bastante opresivo, así, cuando vas leyendo esos volcanes y esa selva que rodea todos esos volcanes. Guay. Muy bueno. Qué original Qué bueno. me parece, ¿eh? Gótico Andino, sí. sí. de Andes. Claro, claro. Sí. O gótico eso es. Andoni, el gótico Andoni. de Baracaldo. El gótico bilbaíno, claro. Y voy a recomendar, mira, otro en esa línea, porque además es un libro que amo absolutamente y no se me había venido a la cabeza, pero ahora sí, así que No lo hace voy a falta que soltar hables de igual. Blackwater, si no es necesario en este podcast. No iba a hablar de Blackwater. Menos mal. Me parece un entretenimiento guay, pero nada más allá de eso. Objetivamente es perfecto para lo que dice que es y ya está. Estoy de acuerdo. Quería recomendar El cielo de la selva de Lain Vilar Madruga, perdón. Esto es un novelón de que a los que hayáis leído Cadáver exquisito vais a decir, hostia, que podía ser peor esto. ¿Es del estilo? Sí. Hostia, tío. El plot es, básicamente, hay una selva donde vive una especie de familia bastante disfuncional, donde hay una matriarca, hay solo un hombre y hay un montón de pequeñas de diferentes edades, pequeños y pequeños, básicamente. Entonces esa selva tiene una peculiaridad que se ilumina de rojo, y cuando se ilumina de rojo la matriarca sabe que hay que llevar un sacrificio a la selva, porque la selva está dando de comer, está dejando que vivan protegidos dentro de ella. Y entonces, obviamente, el sacrificio pues son los niños. Muy bien. Cada vez que eso, pues tiene que llevar uno. Pero ¿qué pasa cuando estás aislado en la selva? Pues que tienes que engendrar más, ¿no? Claro. Uf.
Se viene la endogamia, ¿no? Básicamente, a muerte. Estos son las 30 primeras páginas, más o menos. Luego se va poniendo más... ¿Qué extensión tiene el libro, más o menos? Estoy mirando porque no está por aquí cerca, creo. Sí. Tiene una portada un poco rara, como veis. Ostras, tío, qué portada, la calavera, el cuchillo, el rosario. Qué random todo, ¿no? Y son 335. Es cortito. No es muy largo, Sí, vale. no es largo. Le dimos el premio 42 el año pasado a Mejor Novela de habla hispana, porque lo merecía absolutamente. Yo fui el que lo propuse en el jurado, pero los 3 lo leyeron y fue como... Sí. Pues me comprometo a leérmelo y a traerlo al podcast. Guay. No sé si esta temporada o la siguiente inicios, pero me lo leeré. Me lo leeré. Qué guay. Porque ya digo que el cadáver exquisito me ha flipado. Y lo traeremos al podcast en algún momento. No sé en qué formato, pero lo traeremos. Pero si es del estilo, me lo quiero leer también. Y luego tampoco queremos cometer un secuestro, ¿vale? No sé hasta dónde va a dar esto, pero quiero que nos hagas una introducción al Michelverse. ¿Cómo se dice? ¿Michelverse? Michelverse. Que nos hagas una introducción al Michelverse. Para gente que a lo mejor no sabe nada, unas pinceladas. Vale. Lo esencial es, básicamente, que todas las novelas de David Mitchell están conectadas entre sí. Esto se sabe desde el año 2016 que salió Relojes de Hueso. Relojes de Hueso, que es la que yo recomiendo empezar a todo el mundo que se quiera enganchar a David Mitchell y a su movida, básicamente, porque es la que planta los cimientos de lo que va a pasar, de lo que va a venir y de lo que está ocurriendo directamente. También es la más accesible a nivel de estructura, porque aunque son historias que saltan en el tiempo y cambian de narrador dentro de cada historia, están unidas cronológicamente, no hacen saltos hacia adelante, hacia atrás, ni nada de esto, que es su habitual. Básicamente, Mitchell siempre tiene estructuras bastante extrañas o curiosas, experimentales. La movida central, básicamente, es que hay 2 tipos de seres que se pueden reencarnar, que son los orólogos y los anacoretas. Los orólogos son los buenos porque se reencarnan de forma natural en alguien. Pasan 49 días desde que mueren y se reencarnan en un bebé o en alguien que les da asilo, que es una palabra clave, asilo, en el mundo de Mitchell. Y luego están los anacoretas, que son un grupo de chungos, básicamente, que se dedica a robar bebés o almas para decantarlas en una especie de capillas que tienen un poco así chungas y absorber sus almas para poder seguir viviendo. Se les llama carnívoros también, o sea, tienen esos 2 nombres. Y ese es el plot central, es una guerra entre un grupo de orólogos que se llaman los relojeros, que son 5 o 6, son 6, y contra un grupo de anacoretas que también más o menos similar, que aparece en Relojes de Hueso. Y ese es el plot también de Relojes de Hueso, aunque no lo parezca en un principio, porque tú solo conoces la historia de Holly, que es una chica que huye de casa, que le da asilo a una anciana que le pide poder alojarse que le pide poder alojarse solo en su casa, parece, pero bueno, es otra cosa, y ya queda implícito nada más que lo lees, entonces es guay. Y eso sería el punto central y el plot. Pero ¿qué pasa? Que a partir de ahí tienes una rama para escoger lo que te dé la gana. ¿Que quieres una novela histórica porque te gusta la histórica y te gusta Japón? Pues lees Mil Otoños, porque es básicamente una tragedia japonesa de A a B, básicamente, en un pueblo de Nagasaki, así pequeñito. Es una novela súper histórica sobre un barco holandés que atraca, que quiere comerciar con el emperador y tal. ¿Qué pasa? Que en el medio hay como un capítulo que hay una secta que secuestra bebés y que hace cosas un poco chungas, ¿no? Es un rollo Cosmer, ¿no? Sí, no, pero absolutamente Cosmer, no tan intrincado de loco, pero sí que lo que va apareciendo está construyendo una trama que estamos viendo. Hay un personaje que aparece en varias novelas que se llama Marinus y ya lo hemos visto en varias de ellas y tiene la peculiaridad que dependiendo si es par o si es impar, es mujer o es hombre. Cambia ese formato. Entonces puedes saber los años que son más o menos porque ya he ido contando varias veces cuándo ha muerto y cuándo ha cambiado de vida. Así y tal. Y la primera vez que aparece es en Mil Otoños, pero cuando sabes que es un ser ya que recorre todo Michelverse es cuando lo ves en Relojes de Hueso otra vez. Dices tú, hostia, mierda. Y ahí empezó un poco el rollo de mirar hacia atrás las otras novelas porque había una cosa que ya se repetían, él utiliza varias marcas o cosas que se repiten. Hay un periódico que se llama el Spyglass. Bueno, hay cosas como que
suenan muchas veces y puede ser un guiño simple, pero ahora ya es otra cosa, ya vas viendo que va hacia otro tema y sobre todo con el último, con Utopia Avenue, ya sabes que va hacia algo más. O sea, porque aunque sea el rollo de una banda de música de los 60 que se forma y se va y llega hasta el éxito a petarlo, básicamente, hay una sección en el medio que es que dice, si eres fan del Mitchellverse, esta es tu sección, aquí lo vas a gozar, y otra gente lo va a ver un poco raro, pero yo ya quiero hacer esto, ya me da todo igual. ¿Y Ya qué llega el extensión punto tiene en el más que o quiere conectar ahí. Sí, sí. ¿Y qué extensión tiene más o menos el Mitchellverse a nivel de Pues libros? a nivel de libros son 9 ahora mismo. Ahora mismo son 9, todos están entre... Es que depende un poco, sí, en extensión sí que varían bastante. Por ejemplo, Relojes es el de los más largos, pero quizás de los que más rápido se leen. Es una peculiaridad. El Atlas lleva mucho más tiempo, el Atlas de las Nubes, el más reconocido, el más conocido. La película de las de las La nubes peli. está basada en el Sí, libro. absolutamente. Me gustó muchísimo la Lo película. que pasa es que la peli, obviamente, y porque tiene que hacerlo, altera la estructura del libro porque es inadaptable, básicamente. El libro, Sí, claro. El libro básicamente es una matriosca de historias donde la primera y la última están conectadas, así, van todo el rato así, hasta 7, hasta la central, que es la que une todo el libro. Estás hablando de cruces, en realidad. No, exactamente, porque Cruces es más un rayuela de seguir puntos y bueno, líneas también es verdad. y hacer un círculo concéntrico todo el tiempo. Esto es a nivel estructural bastante diferente. Es básicamente como... bueno, él lo dice como A1, B1, C1, D1, V1 hasta F y luego al revés justamente, porque va trasero. Entonces es curioso la forma de verlo, como es una muñeca que se va abriendo y vas conociendo toda la historia. Te iba a preguntar. Sí. Aprovechando, porque acabas de comentar ya Rayuela Yes. de Cortázar. De Yes. Cortázar. Nos matan si no te preguntamos sobre algo de literatura ergódica. Entonces, gótica. Sí. Nos matan. Nos Vienen a matan. casa y nos Nos revientan. matan matan. así. A mí me están timbrando ya. entonces claro, ha comentado Roberto Cruces, has comentado tu Rayuela Tienes de el Cortázar, papel. si no recuerdo Le mal. tengo Sí. por aquí, sí. Sí. Una maravilla. Entonces, a ver, hay mucha gente, yo creo, que no va a saber muy bien en qué consiste la literatura ergódica. Ok. Para Damis, para Sí, alguien, que, para quiera, gordos, ¿no? La para alguien que literatura. quiera iniciarse, Sí. pero que no sepa lo que es, Vale. explícanos brevemente qué es y un libro para empezar. Vale, a ver, es fácil determinar, es a la vez fácil y no fácil, porque tampoco está claro en términos de academicismo literario ni nada de esto, pero se ha llegado a la conclusión, por así decirlo, ahora mismo es donde están la mayoría de papers y demás, de que es cualquier tipo de libro que requiere un tipo de lectura no trivial. Vale. ¿Qué quiere decir? Que no estoy leyendo de izquierda a derecha, renglón 1, 2, 3, 4. Así de simple, O sea, por ejemplo, el típico libro de Egipto de cuando éramos pequeños en los que tenías que rascar y oler sería Sí. literatura ergódica. El ejemplo que pone Dani en su blog me claro. parece tremendo. Pesadillas. sí. Pesadillas. Exacto. Cualquier Grande. libro de Elige tu propia aventura. Ese tipo de libro que tenía cierta interacción con el lector, en niños está súper trabajado. Es un formato que se trabaja siempre. Lo que pasa es que en adulto nunca ha llegado Es verdad. a cuajar del todo y sí que es verdad que varios experimentalistas han intentado empezar a hacer hacia eso y sobre todo con las narrativas gráficas de los 80 y los 90, con algunos juegos de PC así muy clásicos de aventuras de clic que están construidas como en árbol, que ramifican todo el Novela tiempo gráfica, texto. Sí. Sí, que se llaman, al final se llaman cibertexto en ese caso, porque son ramificaciones a base de clic que ya están construidas. La peculiaridad que tiene la literatura ergódica es que la construcción de la obra como tal viene en parte por el autor, pero en parte por ti y en otra parte por el libro. Son 3 vías. Y esas 3 vías, hay una de ellas sobre todo que es la tuya, que tú eres el actor y que tú tienes tu bagaje y que tú eres y que cada uno vamos a tener una experiencia, eso está clarísimo. Y intenta jugar a eso. Ese es el tipo de literatura O sea, que son está libros buscando. Que requieren de tu interacción para poder avanzar Sí. de alguna forma en la historia. No es leer, asimilar lo que estás leyendo y ya está. Hay que Exacto. actuar, hay que tomar decisiones, hay que hacer algo más allá de leer
para poder... me ha llamado la atención uno que comentabas en tu blog, no recuerdo ahora el nombre, que era uno que incluso tenía... Casa de hojas. No, creo Bueno, que no ya era Casa de hojas. Era uno que hay hasta cosas escondidas en el mundo de verdad. Vale, sí, la memoria del tiburón de Stephen Hall se llama, que era el tiburón, era un tiburón, sí, que era un tiburón, sí. No sé si metafísico o filosófico, que se iba comiendo sus memorias. Exactamente. Y él tenía que recordar a su amada. Entonces, esto, a ver, la trama me parece original, pero lo que me ha reventado es que a día de hoy haya no está acabado. Cosas escondidas por ahí, en plan, es que yo me imagino un Pero USB ¿cómo que en por una ahí? farola. Que en el mundo real tú puedes ir a descubrir ese tipo de cosas. Pero ¿y si para vivo en entender lo que Wichita? pone. Pues igual Bueno, es que de ahí lo ergódico. Búscate la vida, muévete y te acercas, ¿sabes? Vamos a explicarlo un poco más. Es que la novela de Stephen Hall lo que tiene... O sea, la novela está completa como tal, pero lo que hizo Stephen Hall para incentivar, por ejemplo, por campaña de lectores o algo así, lo que hizo Stephen Hall fue escribir unos anticapítulos. Sí, los no capítulos. Los llamamos no capítulos o sombras. Y lo que hizo fue ir liberándolos donde le salía de ahí y los ponía debajo de un banco, los escribía un graffiti en una pared de no sé dónde y lo ponía por Twitter. Y claro, ese señor mayor ahí haciendo un graffiti y la policía multándole. Estoy escribiendo un libro, ¿no ves? Y los esconde a veces en epílogos de nuevas ediciones del libro. Molaría que lo escribieran epílogos de otros libros. Sería tremendo eso, ¿eh? Hay uno que aparece, hay una pista para encontrar uno. Hay uno que apareció en una pista, en un prólogo apareció una pista para encontrar uno de los no capítulos en una página web que solo salía en ese libro. O sea, es como de tirados. Hay un foro donde poder seguirlo y donde están colgados todos los no capítulos y donde puedes verlos todos. Y ahora mismo faltan 7. Este no es ese libro que han resuelto 3 personas. Este no es ese. No, eso es el enigma de Caín. Vale. Pues yo mezclo es el que desarmas tú entero para saber quiénes son los 6 asesinatos y los 6 asesinos, por así decirlo. Parece tremendo esto. Ese es muy difícil, ese es muy, muy difícil. Ese no es para principiantes. O sea, 3 personas. Me parece una 3 locura. personas han resuelto la mierda esta. A mí me han entrado ganas de leerlo, solo por el reto. David. Es una cosa pequeñita, es muy finito, son 100 páginas, 100 y algo. Sí, básicamente hay media página de texto en cada una. Entonces, ahora que la gente sabe un poco lo que es la literatura ergódica, más o menos, porque claro, es más allá del hipertexto y todo esto. Sí, bueno, eso ya es meterse ya en camisa de metamodernismo, de cibertexto, hipertexto, es muy largo y... Llega hoy alguien, llega Monroy, que el pobre chaval no... Yo pensaba que era para gordos la literatura, ¿eh? Claro, Monroy desgraba, es decir, el pobre está aquí. Llega Monroy, que solo lee Young Adult y no Vamos a sabe. faltarnos el respeto, ¿no? Entre todos. Sí, hombre, ya que empezaste tú y me cayó a mí. Ahora hay que aguantar el chaparro, Sergio. Entonces llega Monroy, que solo lee Young Adult y es una persona que tiene cierta pereza a la hora de intentar comprender los libros. Y quiere empezar con un libro de literatura ergódica. ¿Cuál sería la recomendación para Sergio? Pero facilito, ¿eh? Sí, muy fácil. Yo creo que hay dos. Hay dos que creo que son perfectos y que están traducidos a castellano y que, bueno, pues fortuna por ello. Ojalá me faltas el respeto, Dani. Ojalá me insultes de algún modo. Mira, como un lector del Cosmere random que eres. Sí. Como lector de Sanderson que soy. Uno de ellos es, obviamente, Cruces también, el que tenía ahí... Porque es un libro que aunque tiene ese componente ergódico de tener que... Porque al final es un elige tu propia aventura todo el rato. Tiene esas 2 secuencias en las que puedes escoger. No es complejo a la hora de interactuar con el libro porque es pasar páginas hacia adelante, hacia atrás. Tiene mucha complicación. Yo de motricidad muy bien, Dani. Es escoger la secuencia y seguir y leer, saber leer. Y ya estaría. ¿Podrás, Sergio? No, más allá de eso, estamos. La motricidad fina la controlo ya, de pero momento he hecho bien. saber leer también. Eso a veces me cuesta y tengo que pensar de más. Pero bien. Y el otro es La espada de los 50 años del grandísimo, el gran exponente de esto que es Mark Z. Danielewski, que es Casa de Hojas y demás. La espada de los 50 años es un cuento, básicamente,
donde estamos en una fiesta de cumpleaños y pues una señora les cuenta sobre una espada legendaria, básicamente, y que se convierte en una especie de cuento a lo Kill Bill, cuando cuentan los orígenes Qué bueno. de Bill. Se va un poquito por ahí la cosa. Y la peculiaridad del libro es que está contado con diversos colores, como que figuran ser unas costuras, porque el cuento está tejido, se supone, y cada uno de los colores son los niños que están escuchando la historia y hablando Vale. a la vez. Vale. Pero bueno, tengo que hacer. Está bien, porque pensé que ibas a recomendar El barco de Teseo como segunda Yo opción. también. Entonces me alegro que hayas sacado otra cosa. Eso no es fácil. Ah, ¿no te parece fácil, eh? No lo es, hombre. No es nada fácil. La gente cree que es simplísimo y es un libro súper complicado. Es complicado. Ahora te iba a hacer yo una pregunta sobre El barco de Teseo. Es que no sé si se va a ver en cámara. Ahí lo vemos Se en ve, pantalla. se ve. Vale, está como. Vale, Sí. perfecto. Sí, hay mucha cosa así, es mucho libro así, pero luego hay páginas enteras. Es un poco el libro troll del Rubius, ¿no? Este estilo. Sí, hay poco texto, no hay mucho texto. Es muy O sea, una pregunta. Sí. Esta pregunta te la tengo que hacer, Dani. Dale. ¿El libro troll del Rubius sería literatura ergódica? Pues en parte tiene un componente, o sea, hay que decirlo. El de Jagger sí lo es. El de Jagger es Pero es no que el de Jagger es literatura. random. No lo es. Es un no libro. Claro. Claro, Es un no libro. Pregunta. Bueno, espera, Sí. ¿has terminado Sí, respecto dime. a lo de Jagger? Sí, Yo tengo un problema, porque Vale. claro, yo me he leído Cruces ok. y me he leído El barco de Teseo y no Ok. sabía en su momento que era ergódica, Ujú. al menos como tal. Pero me da a mí la sensación de que el libro invierte, por ejemplo, El barco de Teseo, invierte mucho tiempo en ser especial, en ser pues lo de leer las 17 tipos de tintas, leértelo varias veces para entenderlo, o usar los objetos, la servilletita, las fotos, la rueda del copón, esta que hay al final para que tú descifres. Y me parece muy interesante, pero falla en la trama. Porque si a mí... ¿Seguro? ¿Estás seguro de eso? Pues creo, A lo mejor creo no lo que has sí. entendido, Roberto, claro. Tanto leer A Sanderson. ver, a lo mejor es no que, a soy ver, yo el que degrada. Claro. ¿Sabes? Me ¿Sabes refiero. qué? Roberto ha empezado que tiene un problema, también te digo. O sea que. Me refiero. ¿Has descifrado todas las notas de Straka? Creo que sí. Creo que sí. Bueno, y la definitiva con el cacharro. Eso. O sea, lo he hecho. Me costó mucho leer el libro, mucho, y me lo Ok. leí mal encima, porque yo no sabía nada de esto, y yo Ok. me leí todas las tintas desde el Seguidas, principio. sin saber Claro, qué eran Claro, temporalidades. cuando llegué a la página 100 dije, ¿pero qué es este libro? Y ya me lo volví a empezar a leer leyéndolo correctamente. Pero me Sí. da la sensación de que invierte mucho tiempo en ser exclusivo, por así decirlo, y peca, o que no estoy acostumbrado a leer cosas así, supongo, y cuando acabo el libro digo, ¿ha valido la pena todo este camino y todo este esfuerzo para llegar a entender el mensaje final, que creo que le entiendo? Amigo. Y no sé si soy yo o invierte demasiado tiempo en esa exclusividad y deja un poco de lado la narrativa, vamos a decirlo así. Creo que Barco de Teseo es el exponente materialista de la literatura ergódica, por así decirlo. Es el que intenta jugar a ser todo a la vez, jugar a tener ítems dentro del libro, jugar a tener códigos, jugar a tener que tengas que mover el libro también, Colores. que tengas que investigar. O sea, tiene todo junto. Los colores dentro de eso. Es o la sea, web de creo que- Homer de los libros de la literatura ergódica. Es verdad, es verdad. Creo que juega un poco a eso y que la trama quizás no es tan... o sea, casi nunca en los que he leído de ergódica, salvo La memoria del tiburón, que creo que sí que es más profundo a nivel reflexivo sobre memoria, identidad y demás. Creo que lo que buscan más es ¿cómo decirlo? El gusto cerebral de conseguir estar ahí en el mood Sí. y entrar en ese mood del libro, porque cuando Y la encajan las piezas experiencia y la de experiencia leerlo. de esto que estoy haciendo no tiene nada que ver con nada que haya visto, Claro. que buscar una trama compleja, o sea, una trama profunda, compleja, algo de esto de te vuela la cabeza. Te la Claro. vuela, pero de otra forma, o sea, lo que busca es otra cosa. Ahí estoy sea, de acuerdo entiendo- contigo, total. Claro, entiendo que la literatura ergódica no se basa en dar al lector esa sensación que suele al tener al leer un libro normal. Precisamente sí. estás leyendo un libro que no es normal. Eso es. Entonces, la gracia reside
en la experiencia tan extraña y bonita que es el Parque Teseo, porque yo estaba living cuando estaba leyendo. Pero cuando terminé dije, wow, tío. Uf. Ya. Con Cruces me pasó menos, sin embargo, porque Cruces se entiende más fácil. Porque creo que es más sencillo, no requiere ese esfuerzo, es más lineal, además también la forma de contar. Seguid la secuencia de la baronesa, por favor, no lo leáis normal porque no hace falta. ¿Quién hace eso? Claro. Es como para leer un libro normal, ya lo lees otro día. Normal. Claro. Es que me encanta cuando hay gente que dice, no, pues yo lo voy a leer normal. Y yo, bueno, a ver, pues, o sea. Pero qué gracia tiene, ¿verdad? ¿verdad? Ok, pero para una vez que tienes un libro que puedes estar ahí saltando y que esté bien hilado y tal, o sea, es como, bueno, vale. Ya. Y luego dentro de esto hay un montón de cosas diversas. Hay uno que se llama. ¿Cómo es? Espera, es que siempre se me olvida el título correcto, siempre lo digo mal. Se llama Los Desafortunados, y yo siempre digo Los Desaparecidos, pero no, Los Desafortunados, de B.S. Johnson, que fue un gran experimentador de los años 90 y 2000. Y básicamente el libro es una caja con 27 pliegos de papel grapados, sin orden. Sin orden, salvo el primero, que el primero sí que te dice que tienes que empezar por ahí, y luego puedes ir escogiendo lo que te dé la gana. Ya sé cuál es, sí. Básicamente. Entonces es otro tipo, quizás igual de visual también, pero que juega al azar de cómo vas a recibir. Y que la gente lo lee como quiere, en plan. Como Rayuela, ¿no? Que puedes leerte el capítulo que te salga del Zarri. Exacto. Es ese mismo rollo. Lo que pasa es que creo que Los Desafortunados es más azaroso en esa. Ya busca lo azaroso de primeras, porque te pide que los mezcles y que juegues un poco con ellos, que no sigas en plan los que están amontonados y tal. Y al final son las memorias de un periodista deportivo, no es nada más, pero vas conociendo su historia y desde el pasado, desde diferentes puntos, como no sé si conocéis la serie This Is Us. Sí. Sí. Pues que hacen eso de pasado, futuro, presente, y tú vas construyendo. Te van tirando por todos lados y eres tú el que estás construyendo, pues es el mismo tipo de forma. Dani, ¿no había uno que hacía lo mismo pero con líneas de un poema? ¿O me lo estoy inventando? Sí, ese es el del famoso 1000 billones de poemas de Quinault. Ese. Que es un libro cortado en tiras y lo que tiene son versos. Flipado. Es que me parece lo mismo, pero peor. O sea, peor. Pero es peor, es más chungo. Claro. Sí. Entonces tiene los versos y tú vas pasando los versos y lo puedes poner en el orden que tú quieras. Entonces tienes 1000 billones de combinaciones para hacer poemas. ¿No hay un juego de mesa que se llama Cartas contra la Humanidad o algo así? Que tú tienes que ir generando como una historia, o me lo estoy inventando. O era otro juego. Te lo estás inventando. Cartas contra la Humanidad no es el que tienes que elegir una cosa u otra chunga. Bueno, es que a mí el nombre me suena, pero no sé de qué va, la verdad. Era como un juego que tú ibas sacando cartas y ibas construyendo como una historia. El tute. Y cada uno tenía que decir parte de la historia. ¿Cómo? ¿Cuál has dicho, David? El tute. El tute, sí, justo. La chirrina o la brisca. Construir la historia de la tarde ahí. Eso. La historia de la tarde. Vamos, pues desde luego ha quedado, creo que bastante claro, Dani. Sí, ha quedado claro. Así que si os parece, chicos, vamos a cerrar este segundo bloque y volvemos con el último y tercer bloque, que va a ser más cortito, que tampoco queremos cometer ningún secuestro. Vale. Vamos. Venga. Estás escuchando El Puente 4. Muy bien, pues estamos de vuelta en ese tercer y último bloque de esta mañana, tarde, noche, depende de cuando estés escuchando este programa de Puente 4 Podcast junto a Dani Mangri. Y queríamos hablar contigo sobre cómo estás viendo la comunidad literaria en redes sociales y cómo crees que ha cambiado. Si crees que ha explotado, si crees que se mantiene como era hace unos años. Cuéntanos un poquito tu visión, ¿no? Yo creo que ha cambiado de forma, o sea, pero no creo que haya cambiado especialmente. Sí que creo que es más masiva. Al final las redes sociales acercan a todo el mundo y nuevas plataformas suman nueva gente, también nueva gente que llega y crea nuevo contenido y atrae a nuevas masas. También creo el auge de festis, como hablábamos antes de 42, Celsius y demás,
ayuda a acercar a la gente. También el boom de las series de género de mayor calidad televisiva ha hecho muchísimo por atraer nuevo público y nueva gente que se interese y que quiera hablar sobre ello y que le gusta hablar sobre ello. Y creo que las comunidades se han ido formando gracias a las herramientas que hay, a los Discord, por ejemplo, que son comunidades más, para mí, por ejemplo, disfrutables porque permite mucha más interacción, intercambio que un tweet de 240 caracteres, básicamente. También las comunidades físicas luego en los festivales, como decía, en los sitios y demás. Y luego, obviamente, que hay un boom del libro ahora mismo. O sea, es un buen momento para leer, sí. Post pandemia es una flecha hacia arriba a nivel de ventas continuamente. O sea, lo vivo año a año y lo veo desde hace 4 años en tienda y es una realidad. O sea, no hay más. Y creo que es verdad que somos afortunados en el género últimamente porque creo que la tendencia es que se va hacia ahí todo. Hay ya mucha literatura considerada la de ficción solo que no está dentro de género, que está utilizando mecanismos de género o temáticas de género absolutamente que hemos visto ya muchos. Por ejemplo, hace poco salió una novela que se llama El volumen del tiempo, que será un proyecto de 7 novelas de una chica danesa y básicamente es el tropo del bucle temporal, pero desde un punto de vista donde el tiempo no pasa, pero el espacio sí que es tangible y se gasta y se puede mover por él, no está atrapada de esa forma, solo temporalmente. Eso me interesa muchísimo. Un día concreto. Qué guay. Esta reseña en el blog de hace un par de días, creo. Pues... No, de hace un par de semanas, perdón, no días. Me parece una novela súper buena, pero que ya estás viendo elementos de género que están llegando a todos los otros lugares y eso hace que es como un virus, ¿no? Que se va expandiendo y luego cuando a alguien le hablas de eso, pues de un bucle temporal, no sé qué, no te pone una cara de eso de ciencia ficción, tal. Dice, no, eso que vi ahí, pasó con Ishiguro y los clones, ¿no? Hay mucha gente dentro de lo considerado ficción literaria que una vez más es una etiqueta y es literatura como el resto, básicamente no hay más, es segmentación pura y dura, pero creo que cada vez más hay ese espíritu de hibridación con los géneros fantásticos, o al menos están cogiendo premisas sobre todo el terror también está utilizándose mucho, el body horror, gracias a la gran llegada de las autoras latinoamericanas aquí con muy buena prensa, que ya estaban haciéndolo, solo que aquí llegó con esa ola que se denominó con Mariana Enríquez y con demás, pero ya existían y ya publicaban y ya escribían y ya hacían de todo, básicamente. Y creo que por ahí está entrando y que ahí se están haciendo las comunidades más grandes y que están siendo limítrofes con muchas cosas que están aterrizando de un lado a otro, que si del romantasy, fantasía épica, que si del terror, que están llegando al policíaco noir hibridado con ciencia ficción, cyberpunk, o sea, está todo cogiendo ese cariz de hibridación que ya lleva, yo creo que bastante tiempo ya pasando, y creo que se está haciendo más grande, cada vez parece, es que es quizás otra vez la burbuja también, ¿no? Nunca estás seguro de ello 100% porque no lo sabes, al final creo que nuestra burbuja de comunidad sí que está creciendo o me da esa sensación cuando voy a un festi, cuando voy a otro lado. No creo que fuera gente que ya no leyera género o que no le interesara, sino que creo que es gente que ha visto que podía entroncar con más gente, podía conocer a gente que de similares gustos y se va pareciendo que es una comunidad mucho más grande cada vez. Y creo que llegará un momento donde, pues, no sé si habrá tope o no, espero que no, o sea, la verdad espero que no, que siga creciendo siempre, pero es difícil pensar hacia dónde va a crecer, porque ahora, bueno, sí, ahora obviamente el nicho de crecimiento es Sanderson 1000 por 1000, porque para mí ha traspasado la barrera del fandom único de fantasía ya, y peor será cuando llegue ya adaptaciones o estas cosas, que siempre ya sabemos que van un paso más, catapultan y cambian absolutamente el juego dentro de la literatura, porque es claro, cada vez que hay una adaptación de algo, las ventas de ese título se incrementan. Ha pasado ahora con Mikey 17 sin ser una película súper expuesta, ni súper vendida, ni súper tal.
he vendido casi 15, 20 ejemplares de Mikey 17 en apenas 2 semanas y no es una cosa muy normal. Mikey 7, que en el libro se llama Mikey 7, no 17, sí, es la peli. Es verdad, la peli es 17. Robert. Retomando esto que decías sobre el Cosmere, y así vamos a ir cerrando. Hablas del impacto que ha tenido Sanderson. ¿Por qué crees que Sanderson ha tenido ese impacto? ¿Por qué crees que sus novelas tienen tanto fandom en general, que va desde pequeñitos hasta mayores, hasta gente que se está adentrando con un trenza de Mar Esmeralda o con gente que está leyendo a full con papel y boli? ¿Qué impacto crees que está teniendo o va a tener, aparte de las adaptaciones? Y también sobre la polémica de que eclipsa a otros autores dentro de... Porque tú muchas veces llegas a las librerías y se ha quejado mucha gente, que también muchas son tonterías, respecto a que está en todos los lados y solo hay eso cuando llegas a fantasía. Entonces, ¿no es un poco contraproducente también como para abrir ciertos caminos que a veces se eclipsa por un nombre tan grande como Sanderson? Lo primero que creo que por qué llega a tantos públicos es la universalidad de su obra. O sea, tú lees a Sanderson y es difícil que no conectes con alguien, sobre todo en archivo. Por ejemplo, es muy difícil que alguna de las problemáticas o traumas que atraviesan los personajes no te toquen de cerca o a alguien que conozco. Es muy fácil, son muy cercanos, muy fáciles de empatizar con ellos. Y el segundo factor que creo que tiene es que es muy fácil de leer. O sea, me resulta... es puro entretenimiento bien hecho, como Marvel en sus buenos momentos, por así decirlo. Y combina las dos cosas y por eso es tan fácil que el público que pruebe, que además que se va haciendo como siempre una ola expansiva de me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, y va llegando boca a oreja de más gente, creo que tiene esos dos factores, que es universalidad y entretenimiento puro, que engancha a la gente, y luego tiene esa faceta de ahora que tenemos también, que creo que es el tercer factor y el que está entrando, que es los rollos de multiverso, multisagas, cosas conectadas y demás. Marvel nos metió ahí unos años antes del gran boom de Cosmere, yo creo. Bueno, los cómics mismos ya lo hacían también, o sea, ya estaban en ese punto. Y creo que tiene esas tres cosas que funcionan con el gran público, que hay con gente que no funcionarán, obviamente, y que dirá, no es para tanto, no sé qué, pero creo que tiene esos tres factores y que es lo que le han llevado hasta ahí, aparte de eso, de conseguirse tener una imagen propia también de otro tipo de autor, por así decirlo, otro más cercano, muy abierto, con todos sus vídeos, con todos sus... de vídeos de respuestas, sí, y de preguntas, mucha interacción de comunidad, muchas ganas de formar una comunidad con lo que hace, y creo que son todas pequeñas cosas que han ido sumando a ponerle donde está ahora, básicamente. Y enganchando con esto a lo de la presencia en librerías, creo que el gran problema obviamente siempre es la distribución que llega a tiendas, porque el gran grupo pues tiene una fuerza mucho mayor que cualquier otra, y lo que él quiere es poner sus cosas. O sea, él quiere obligar, no es la palabra obligar, pero sí que en cierta manera te obligan a tener que montar una exposición, a tener que poner una mesa, a tener que jugar un poco con todo el stock que envían de distribución para ponerlo en las tiendas. ¿Qué se puede hacer para paliar? Y qué es lo que yo estoy aplicando aquí, o lo que intento hacer en tienda cuando eso, y es intentar dar visibilidad a más cosas, o sea, nada más, que tiene que estar, porque es que, o sea, es un punto de entrada y es que tiene que estar, siempre tiene que estar. Es como si de juvenil no vas a quitar Percy Jackson ahora mismo, o sea, no lo vas a quitar porque sigue siendo un nicho de entrada muy grande para muchos chavales y chavalas de ahora mismo. Como Harry Potter, que siempre está. Como Harry Potter, que siempre hay libros de Harry Potter. Siempre está y siempre va a estar, yo creo. O sea, ahora mismo Juegos del Hambre también estamos ahí. Son generaciones, son libros que han marcado. Bueno, ha sido delirante el otro día. Las ediciones nuevas. No, ha sido delirante el libro nuevo, el spin-off de Haymitch, el Amanecer de la cosecha. Ha sido una cosa increíble en tienda, ha durado 2 días el stock, claro. No ha durado más. Sí, o sea, sí. Y es un fenómeno que sabes que está ahí, que vive y que es algo que tiene que estar, porque eso mueve nuevos lectores y lectores antiguos. Ese es el punto. Pero tienes que saber poner que hay algo más, y es probable que vaya a volver y que vaya a mirar otras cosas, que vayan a preguntar otras cosas, que vayan a investigar.
Y sí, vivimos en ese mundo capitalista que el que tiene más poder al final es el que lo copa casi todo. Eso era lo que te iba a preguntar, Dani, porque, claro, al final esto, desde mi punto de vista, ignorante completamente del tema editorial y desde luego del tema de gestión en física en una tienda, al final yo lo veo como una ley de oferta y demanda. Es decir, si la gente demanda X es lo que se va a ofertar porque X es lo que la gente está demandando y al final esto es un negocio, no lo olvidemos. Y eso por un lado. Y por otro lado, que yo entiendo que Sanderson en su punto estuvo en esto que están nosotros, que decir, Sanderson es grande ahora. Pero Sanderson en su momento, cuando no era tan grande, entiendo yo que tendría que Estaba competir. tapado por Martin. Ahí voy. Estaba tapado por Martin. Entonces, al Absolutamente, final, porque era el que copaba. eso es. Entonces, al final yo creo que el tiempo acaba decantando y queda lo que quizá valga o quizá no valga, porque lo bueno al final, gente como tú ya se va a encargar de hacerlo relucir. Yo pienso, ¿no? Sí, pero probablemente dentro de unos años habrá otra ola de otra cosa. Claro, o sea, es lo más probable. Es lo más probable. Pues Tiene que ser así. Son ciclos. Es. Al final son ciclos y siempre tiene que haber alguien que sea como el pilar sobre el que van muchísimos para empezar y luego a partir de ahí de construir y llegar a Jemis y llegar a Quan, llegar a toda esta gente. Y fíjate, porque eso también es curioso. O sea, hace unos años nos lo comentabas tú, Martin. Tú ibas a una FNAC, ibas a Corticles, ibas a una librería de barrio y veías lo primero Juego de Tronos. Caballero y Fuego. A raudales. Es absoluto. Ahora, dentro de la hegemonía Sanderson, por así decirlo, tío, tienes una Sarah J. Maas, tienes una Rebeca Yarros, tienes otros autores y otras autoras que también tienen mucha fuerza. O sea, tú vas a una tienda ahora mismo y sí, está Sanderson, pero también tienes otras autoras y autores que lo están petando y que creo que también todo esto viene de la mano de que estamos en un momento de oro de la literatura, por lo menos en fantasía y ciencia ficción. O sea, no tienes una persona que cope todo, sino que tienes varios, ¿verdad? Que siempre hay un pez más grande, ¿vale? Pero que tienes varios muy, muy, muy potentes y que están siendo puerta de entrada para generaciones y generaciones de lectores y lectoras muy jóvenes. Es que siempre va a haber alguien que tiene que ser el referente para que la gente llegue ahí y se quede. Fue Rothfuss en una generación entera prácticamente de adultos que trajo a la fantasía. O sea, que a veces se olvida esto, pero fue el Nombre del Viento el que ha traído a mucha gente al territorio de la fantasía años tarde ya. Y Martin antes, que no leían y Rowling antes, que no leían fantasía. Salvatore antes, Margaret Weiss y Tracy Hickman, ahora no me sale Stephanie Meyer. O sea, que decir, que es que al final es, como dice Dani, es un poco cíclico. Ahora es Sanderson, pero dentro de... Claro, ahora mismo es el fenómeno, es el que está más vivo ahí en todo y el que está más comentado, el que más vende y está en su momento álgido, pero es seguro que llegará otra figura y probablemente pues cambie y cambiará con los años. Siempre pasa y siempre va a haber gente alrededor que también sea muy conocida. Por ejemplo, yo creo que Christoph ha alcanzado ahora un punto bastante curioso, Rebecca Kwan también muy bien, Samantha Shannon, o sea, hay mucha gente por ahí alrededor que creo que en España aquí están vendiendo bastante bien y que irá cambiando, o sea, porque al final algo se irá como lo más grande y volverá a haber otro pilar central cuando haga una serie de, no sé, de cualquier cosa, ¿no? Amanecer Rojo, yo creo que es uno de sus candidatos eternos a ser un gran bestseller de fantasía cuando si se llega a hacer algo, si llega a explotar de alguna forma, que creo que está llegando ahí también porque se pide bastante, por ejemplo, en tiendas, se nota mucho. Ahora, obviamente, la rama romantasy que no podemos olvidar que está ahí y es un fenómeno y vende como pan caliente. Vende mucho. No nos engañemos, eso es así. Está copando todo, vende muy bien y es que es lo que pide el mercado y el mercado es el que manda, o sea, es que no hay otra aquí. Que podamos apostar por intentar hablar sobre otros géneros, otros libros más pequeños, más grandes, está guay, es el trabajo de los que estamos creando contenido en redes sociales, en medios, que tenemos curiosidad por esto y intentamos que llegue, pero es que es el camino para que lleguen a él, porque si no, no creo que vayan a llegar nunca. Antes de acabar, que es un pequeño paréntesis, pero es que has comentado ahora justo a J. Christoph y
¿Me lo invento o tiene un libro de literatura ergódica también? Tiene un libro, tiene 3, a falta de uno, tiene 3. Me refiero a uno que Kaufman. Sí, es una trilogía con esa autora, me parece. Con Amy Kaufman. Sí, se llaman Illuminae, trilogía Illuminae. Sabía. Sí. Y es una serie de archivos y cintas y tal. Está chulísimo. Yo leí el primero cuando lo sacó Alfaguara hace 1000 años en castellano, pero cortó la serie y no sacó más. Un dato curioso. Pero en plan de que se supone que ahora lo va a sacar alguien en castellano. Eso dijo Christoph, o dejó caer en el 42 cuando vino, y también lo dijo en una entrevista por ahí y tal. Así que yo estoy expectante. Supongo, me imagino que sea Umbriel o alguien así. Tiene pinta, no sé nada. Ojalá salga, porque la verdad que es otro registro de él que no es tan conocido. Que probablemente la gente no lo espere tanto, es bastante, porque es más, claro. es muy sci-fi. Además, creo que se parecen más a los de Like Tree, estos que tienen, creo que se van más por ese rollo. Pero es también súper conspiranoico y tal, o sea, están bastante chulos. Al menos el primero lo recuerdo muy guay, que me lo pasaba muy bien. Y me quedé ahí a medias, y es uno de esos pendientes siempre de continuar para terminar, porque es que vamos. Christoph escribe ergódica, luego escribe sobre vampiros, y además no olvidemos que es el cantante de los Foo Fighters. Entonces, hace todo. Tiene una agenda y batería de Nirvana, poca cosa. Batería de Nirvana, además, de verdad. Sí. En fin. Pues la Dani, tontería del día, había que decir. Sí, había que decir una. Dani, de verdad que muchísimas gracias por pagarte por Puente 4 Podcast. Espero que te lo hayas pasado bien. ¿Te has pasado bien? Me lo he pasado muy bien. Muy bien. Hablando de mis mierdas, siempre bien. Eso es lo importante, Dani. Yo, Sergio, con tu permiso. No, tienes todo mi permiso. Adelante. Algún día, Dani, si te apetece, hoy hemos hablado de literatura, libros, ergódica, de todo. Otro día, si te apetece, estaría muy guay que te vinieras a hablar de animes. Me parece guapísimo. Solo leveling. Solo leveling, solo animes y mangas. Solo animes y mangas. Me parece, un programa para ver otras facetas y más rollo anime, mangas que nos molan, comentar alguno, recomendaciones que no sean tan... Puede ser guay eso. Me estoy leyendo una adaptación de Lovecraft a cómic, El horror de Dunwich, que han sacado 2 volúmenes, van a sacar el 3er volumen ahora en abril. Y me están molando bastante. Es que hay mucho filón para charlar de anime y manga, que además nos mola, creo que a los 4, a Robert un poquito menos, pero está cogiendo el gustillo con Frieren. Pero si me estoy volviendo loco. Llevo un mes. Este mes me he metido. ¿No te has duchado este mes, Roberto? No. Llevo sin ducharme 3 semanas. Está comiendo Crunchyroll ahí, Sí. Pero aún ya contaremos nuestra historia con Crunchyroll, David. Ya, para el baquestaje. Pero en un día la invitación está ahí, si te apetece. Cuenten conmigo cuando quieran. Que encantado de venir a hablar de anime y manga, que no es una cosa que puedas hacer habitualmente. Por eso. Y molaría mucho, la verdad. Pues mira. Y esperemos que nos veamos prontito en el Celsius y que te podamos invitar unas cervezas. Y este año sí nos atrevamos a saludarte y no nos dé vergüenza. Por favor, que no les dé vergüenza saludarme. No muerdo a nadie, no soy nadie, de verdad. O sea, soy una persona normal y corriente. Solo voy muy rápido en el Celsius, para arriba y para abajo, pero nada más. Normal. Por el resto, podéis pararme. Encantadísimo de saludar y de estar con todos vosotros. Me ha encantado estar aquí y nos vemos ahí. Pues estupendo. Está genial. A mí no me hagáis eso, por favor, porque no lo quiero. A ti te dan esgrimazos ahí con un florete allí en la... Mucha gente tiene ganas de pegarte, David, así que te van a pegar en el centro. Es verdad, ¿sabes, no? es cierto. Claro. Vete camuflado, ponte algo así. Beber camuflado, sí. Una gorrita o algo. Te dejo mi gorrita de Caterpillar, si quieres. Una de Caterpillar, sí. Perfecto. Pues chicos, muchísimas gracias una vez más por haber estado aquí con nosotros esta noche, tarde, mañana, depende de cuando estéis escuchando. Muchas gracias a todas las personas que nos escucháis, que nos aguantáis, que nos disfrutáis y que nos acompañáis desde aquí, desde Puente 4 Podcast. Un abrazo muy fuerte y recordad que tenéis las redes sociales de Mangri y Dani aquí abajo, ¿vale? Muchas gracias, Dani, de verdad. Roberto, David, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo capítulo de Puente 4 Podcast. Adiós.
programa presentado por David Álvaro, Sergio Monroy y Roberto Álvaro.